Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1983-84, episodio número 9. Seguimos en la conferencia este, seguimos con equipos de playoffs, vamos con los New Jersey Nets. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Pues con muchas ganas de hablar aquí de permanentes, de bigotes y entre col y col hasta de baloncesto. Así que, venga, vamos a ver, comenzamos. Pues vamos con estos Nets y como siempre vamos a hablar primero de dónde venían. Pues en el 82-83 New Jersey empieza muy flojo el primer mes y medio de competición. A partir de diciembre el equipo empieza a carburar, teniendo hasta una racha de 11 partidos consecutivos ganados, siendo clave la defensa, ya que fueron casi desde el principio de la temporada regular los mejores de la liga en ese aspecto, y lo mantuvieron hasta el final, fueron primeros, de hecho, en rating defensivo de toda la NBA en la 82-83. El ataque, un desastre, 19º en rating ofensivo, el equipo con mayor porcentaje de pérdidas de la liga, bueno, en fin. Los Nets, dirigidos por Larry Brown, pues jugaban rápido, eran sextos en número de posesiones, no tenían mal porcentaje de acierto y tuvieron de hecho la pareja interior con mejor porcentaje de tiro de campo de toda la competición en la 82-83, la formada por Buck Williams y Darryl Dawkins. Williams quinto en la liga en porcentaje de acierto con casi un 59 y Darryl Dawkins tercero con casi un 60, ¿no? Una barbaridad estos dos jugadores, pero claro, perdían muchísimos balones y por eso no estaban en la élite absoluta de la liga, pero estaban ahí a un pasito, aunque hubieran cortado un poco ese aspecto, estamos hablando casi de un equipo de 55 victorias. Acabó con 49 nada menos, la 82-83 este equipo, que parecía que iba claramente para arriba, pero como sabrán quienes nos escucharan o quienes sepan un poco de la historia de este equipo, pues faltando solo 6 partidos para acabar la temporada regular y con el equipo ya clasificado de sobra para los playoffs, pues saltó la noticia de que su entrenador, Larry Brown, era despedido. La causa era que se filtró la noticia de que Brown se había reunido así un poco a escondidas y con nocturnidad y alevosía con representantes de la Universidad de Kansas para cerrar el contrato de la temporada siguiente. Esto fue tomado por el propietario de los Nets como un acto de deslealtad y casi como un ataque personal a la organización, y porque decían que tenía contrato en vigor y que no podía estar hablando con otros, y despido fulminante y bueno, pues gran error para nosotros, Manuel. Grandísimo. Bueno, fue un temporador, como dices, un temporadón. Ya era el segundo consecutivo. Habían caído las dos últimas temporadas en primera ronda y el objetivo era ese, ¿no? Al menos pasarla para mejorar un poquito. Primero repetir la gran campaña y luego pasar esa primera ronda. Lo de Brown, lo dicho, una gran pena. Ojo, uno de los grandes entrenadores de siempre, para mí sin discusión, al nivel de cualquiera. Lo que pasa que a este hombre, bueno, quizá un poco de mano izquierda y yo creo que le faltó pues caer en un equipo de estos buenos que nunca lo tuvo. Para mí la mayor pena fue que cambiara de estilo, ¿no? De los petos y los cuellos con la camisa abierta prácticamente hasta el ombligo de los 70, pues luego se convirtió en pues un Sosaina, ¿no? Un tipo más gris, cicuta mix, como decía Andrés Montes, y soso, de traje gris oscuro y camisa blanca, pues mal. Punto negativo, pero como entrenador yo también lo tengo ahí en el Olimpo. Ojo, y jugador, que estuvo sí, en la ABA, bueno, creo que fue jugador de North Carolina, si no me equivoco, y luego fue... Sí, y en la ABA un gran pasador y que pusimos por ahí tweets de su etapa como jugador de baloncesto y bastante destacado. Pero aquí pues eso, se lo fulminó el propietario de los Nets y el 6 de abril del 83 Bill Blair se hacía cargo del equipo como entrenador interino. Faltaban 6 partidos para acabar la temporada regular, 2-4 fue el balance del equipo, pero claro, este cambio pues fue un desastre de cara a los playoffs, como era de esperar. Esto debió ser un shock para todos los jugadores, de repente verse ahí con este cambio. Balance final de 49-33, como hemos dicho, el mejor de la franquicia desde que habían llegado a la NBA
en la 76-77 procedente de la ABA, este 49-33 se mantendría como el mejor de la franquicia hasta el año 2000, la temporada 2001-2002, cuando llegaron a 52 partidos ganados y llegaron por primera vez a la final de la NBA. Eso. Y bueno, pues fatal. Eran 5 victorias más que el año anterior y 25 más que 2 años antes, una progresión brutal las de los Nets, pero lo que hemos dicho, fatal que se cepillaran a Larry Brown, porque fue el inicio del fin de este proyecto. Una temporada en la que lo mejor fue el gran segundo año de Buck Williams, mejorando en casi todos los apartados del juego respecto a su temporada rookie, y que lo que parecía, Manuel, era que tenían ahí un proyecto de estrella y que no se sabía en qué se iba a quedar, ¿no? Si iba a ir hacia adelante y convertirse eso en un estrellón, o si era más un Dan Raunfeld, ¿no? Por decir algo del que hablamos la semana pasada cuando diseccionamos a los Hawks. Bueno, es un jugador que nos gusta mucho, pero con él, como más destacado, era difícil imaginar que pudieran llegar lejos, ¿no? En playoffs, pero bueno, veremos lo que hicieron. Los Bullets los eliminaron 2-0 en la primera ronda del 82, los Knicks también 2-0 en la campaña que hemos dicho anterior, con un Bernard King inmenso en el primer partido, 40 puntos, 16 de 21 en tiros de campo. Habían pasado de ser una franquicia exitosa en la ABA, 2 anillos en el 74 y en el 76 con el Dr. J como estrella y finalistas en el 72 con Rick Barry como estrella, a ser un equipo que no había pasado de 37 victorias en 5 temporadas en la NBA y en 3 no habían pasado de 24 hasta la llegada de Larry Brown con las 44 y 49 indicadas. En la fusión, ¿qué pasó con esta franquicia? Pues que en la fusión de NBA y ABA, bueno, fusión, absorción, como quieran, merger. En el 76, pues cada uno de los 4 equipos de la ABA integrados en la NBA, Spurs, Pacers, Nuggets y Nets, pagó $3,2 millones al resto de los equipos y aceptó no recibir dinero de televisión hasta los 80. Y adicionalmente los Nets tuvieron que pagar un canon de 4,8 millones a los Knicks por ocupar la misma ciudad, ¿no? El mismo mercado. Eso habría obligado a vender al Dr. J y bueno, les había metido en una vorágine extraña. La estrella que les pudo hacer resurgir fue Bernard King, pero fue traspasada a Utah por sus problemas con las drogas y el alcohol. Ya dijimos que en esos tiempos no se estilaba ayudar a recuperarse a los jugadores, o al menos en este caso no se hizo. Grave error. Y bueno, las sensaciones habían sido estupendas en las 2 últimas temporadas y la duda, pues ¿serían capaces de ir más allá? Pues vamos a contarlo. Claro, la idea de seguir con Bill Blair de entrenador nunca pasó por la cabeza de la gerencia de los Nets. Y lo primero de lo que vamos a hablar es de quién iba a ser el nuevo entrenador para esta campaña 83-84 en los Nets. Y ese no era otro que Stan Albeck, un hombre con una permanente preciosa en esos momentos, unos ricitos plateados que, bueno, de quitarse el sombrero, gloria bendita, y que no podía ser más distinto de Larry Brown, no solo en el peinado, sino también pues en el carácter y en la forma de entender el baloncesto y la vida. Albeck era un tipo relajado, chistoso, que decían que le gustaba salir con los jugadores, estar con ellos en los bares de los hoteles cuando jugaban fuera de casa. Un entrenador que estaba en las antípodas pues, de la disciplina casi militar que ponía en práctica Larry Brown, día sí día también. De hecho, 2 días después de darle ese puesto de interino a Bill Blair, se anunció su fichaje de locos, porque también en la posición en la que dejabas al pobre Blair era lamentable. El equipo funcionando, ya pensando en los playoffs, y se sucedieron todas estas decisiones pues tan inexplicables que llevaron a ese fracaso en primera ronda cuando este equipo apuntaba mucho más alto. Curioso que para ficharle los Nets tuvieran que dar a los Spurs a Fred Roberts una segunda ronda del 83 y dinero como compensación, ya que Albeck estaba considerado como agente libre veterano, a pesar de ser entrenador. Y bueno, ¿no? Curioso esto. Iba a ser uno de los entrenadores mejor pagados de la NBA, con un salario de $250.000 anuales garantizado para los siguientes 3 años. Decir que en las 3 campañas anteriores en San Antonio había hecho un récord de 153 victorias y 93 derrotas y estaba considerado uno de los mejores de la liga en ataque, porque con él los Spurs no habían bajado del 4.º puesto en rating ofensivo en estos 3 años, quedando una vez cuartos y 2 veces terceros de la NBA. Desde luego, lo dicho, suponía un cambio radical respecto a un entrenador completamente orientado a la defensa como Larry Brown,
y que iba a suponer un cambio pues, eso, muy importante para este equipo que, como ya hemos dicho, había vivido la defensa y había sido bastante flojo a nivel ofensivo. Albeck, pues había sido ayudante, a contar aquí algunas historias, de Wilt Chamberlain cuando este entrenó, por así decirlo, entrenar es muy entrecomillado, a los San Diego Conquistadors de la ABA. Y entre las muchas anécdotas que contaba a sus jugadores, ¿no? Mientras charlaba con ellos en los hoteles, como hemos dicho, es normal verles riendo y tomando una copa con sus chicos cuando jugaban fuera de casa, lo que hemos comentado, y hay fotos por ahí que se le ve. Pues es conocido que una vez, antes de un partido como locales, Wilt le dijo a Albe que había tenido un día muy atareado con una mujer que le había dicho que solo iba a pasar una noche en la ciudad. Y claro, pues él era un hombre con una misión en la vida y le advirtió de que seguramente llegaría tarde al partido. Por lo que el gran Wilt grabó una cinta de cassette con su arenga previa al choque para que Albeck se la pusiera a los chicos en el vestuario antes de salir al campo, pues eso, un magnetofón ahí dándole al play. Y al parecer la charla pues fue sobre lo importante que era el partido, estar centrado solo en el juego, lo de tener la cabeza en lo que había que tener, que había que olvidarse de las distracciones de fuera del campo. Y claro, la risa de los jugadores se escucharon pues, por todo el estadio, ya que todos, pues, podemos decir que sabían y si no suponían cuál era el motivo de la no presencia de su entrenador, y era pues eso, que estaba ahí con su récord de 10.000 anotaciones, ¿no? Creo que dijo que había tenido en su carrera. Bueno, pues estaba cumpliendo con eso, con su labor en la vida en esos momentos. Sí. Así que bueno, era un entrenador que tenía pues un bagaje importante y yo creo que para nada una mala elección de los Nets para sustituir a Larry Brown. Buen entrenador. Su sueldo, que has indicado $250.000, estaba lejos de los 370.000 de Billy Cunningham en Filadelfia. Creo que más allá del carácter, ¿no?, militar o amistoso, lo que marca un entrenador pues son los resultados, ¿no?, evidentemente. Y para eso, lo que decimos siempre, los jugadores te tienen que comprar el mensaje. Ojo, que el entrenador va a estar siempre mal visto por la mayoría de los jugadores, los que no juegan todo lo que ellos merecen, porque, bueno, es ley de vida, ¿no? El jugador es egoísta en general e intenta ser el elegido. Wilt tuvo que ser un tipo curioso, ¿no?, con el que hubiera merecido sentarse a charlar tranquilamente, porque si te lleva de noche hubiera desaparecido, ¿no?, por sus aventuras. Albeck también tendría sus cosas que contar, ¿no? Empezó a entrenar en los Denver Rockets, los futuros Nuggets, en la ABA, asistente, y 71 partidos dirigidos en la 70-71, y luego asistente en Lakers, entrenador en Cavaliers en la temporada 79-80, para luego pasar esas 3 campañas en San Antonio. La verdad que, bueno, ya tenía experiencia y, bueno, a nosotros nos gusta mucho. A ver qué tal lo hizo. Sí. Pues ahora lo contaremos. ¿Y qué movimientos además hicieron los Nets en el verano del 83? Pues lo primero decir que, igual que comentamos de los Hawks la semana pasada, pues estos Nets no tenían elección de primera ronda en el draft de 1983 y ninguno de los novatos que eligieron tuvo incidencia en el equipo, lo cual pues no es una muy buena señal nunca para una franquicia. No, cuando se dan rondas pasa esto. Somos pesados, pero claro, te quedas sin oportunidades ahí, y si das una ronda realmente tienes que obtener algo muy bueno. Bueno, en este caso, pues eso, lo que tenían de la temporada anterior era lo mismo. Y el primer movimiento así un poco trascendente que hacen es que en agosto traspasan a un base suplente veterano de 32 años que lleva ya un tiempo en la franquicia, como Foots Walker, además una segunda ronda del draft del 84 y una primera del 85 a los Mavericks. Esa primera del 85 pues acabaría siendo otro mítico como Bill Wennington. Pues traspasan todo este paquete por el también base Kelvin Ramsey, de 25 años y un 85, que había tenido unas 2 muy buenas temporadas en Portland, donde parecía, de hecho ya hablamos de él, un proyecto hasta de estrella, podríamos decir, por lo menos de gran jugador, pero que el último año en Dallas había fracasado estrepitosamente, perdiendo la confianza de Dick Mota muy rápidamente y el puesto de titular que parecía que iba a tener ante otro rey de la permanente en esos momentos como era Brad Davis. Ramsey pues empezaba su 4ª temporada como profesional, no se sabía muy bien qué esperar de él, si era el jugador que había apuntado en Portland o lo que se había visto el año anterior en Dallas. Se decía que le faltaba corazón, que le faltaba sangre y que sus años en Portland habían sido un espejismo, que no tenía tanto talento como había parecido entonces y que la realidad era esa, la de Dallas. No tenía tiro, ni mucho interés por la defensa, sí que era un jugador muy rápido, con una técnica individual enorme
y que, bueno, se suponía que podía funcionar en el ambiente adecuado. Si lo había hecho en Portland, ¿por qué no lo iba a volver a hacer? Y al que Stan Albeck pues quería recuperar, integrándolo en un juego alegre, como el que él pretendía instaurar en estos Nets, similar al que había tenido en San Antonio, cuando lo había dirigido estos últimos años, y decir, bueno, que Walker fue cortado por los Mavs y regresó a los Nets como agente libre un día antes de la temporada regular. O sea, que fue un traspaso ficticio realmente lo que dieron por Ramsey, una segunda ronda del 84 y una primera del 85. Bueno, Ramsey había tenido buenos números en temporada regular con Portland, pero en playoffs estuvo horrible. 35% en tiros de campo y casi 4 pérdidas en el 81, jugando 44 minutos contra los Kings. Nunca llegó a cumplir lo que se esperaba de él ni a enganchar con Jack Ramsey. En Mavericks, como has indicado, le comió la tostada a Brad Davis, un jugador serio al que quitarle el puesto pues no era sencillo, pero que tampoco era un all-star. Los Mavericks habían traspasado en el 82, antes del draft, a Wayne Cooper y una primera ronda del draft del 85, que terminaría siendo nada menos que Terry Porter a los Blazers a cambio de Kelvin Ramsey. Y bueno, la impresión tras 3 temporadas en la liga es que su nivel daba para ser un jugador de banquillo con minutos o un titular poco importante, porque la realidad es que no acababa de cuajar José Manuel, pero bueno, estos jugadores, bueno, luego te dan una sorpresa cuando tienen calidad, pero claro, el entorno influye. Este jugador, recordemos que había sido miembro del mejor quinteto rookie Sí. en su año de debut en la liga, o sea que cartel tenía y con 25 años pues era una apuesta, pero se había dado una primera ronda, lo que decimos, que aquí se daban primeras rondas muy alegremente por un jugador que parece que va cuesta abajo. Dar eso, una primera ronda a 2 años vista, quizá un poquito arriesgado. También llega en verano Reggie Johnson, el futuro jugador del Juventud de Badalona, y que a cambio los Nets mandaban a los Sixers, su equipo de procedencia, a Eddie Phillips, Horace Owens y una segunda ronda del draft del 87. Reggie Johnson, pues, un jugador que para la NBA era demasiado lento y sin mano para ser un 3 y no suficientemente alto ni fuerte como para ser un interior, un 4. El caso es que siendo un jugador de mucha calidad, llegaba a su quinto equipo en 4 años como profesional y con una carrera que había ido de más a menos. Pero podía ser un buen jugador de rotación, noveno o décimo hombre, por la versatilidad que tenía, ¿no? Para alternar ahí puestos de frontcourt, y si no se le pedía mucho más que eso, pues se suponía que podía cumplir y traía pues la experiencia de haber ganado el anillo con los Sixers el año anterior. Sí, había tenido sus minutos importantes en playoff en 1981 con San Antonio, pero poco a poco fue perdiendo importancia en los distintos equipos a los que fue traspasado. Perdón, posiblemente no se asentó en la liga, lo que decimos siempre, no era un especialista, no era malo especialmente en nada, pero claro, eso no sirve para un jugador secundario. Este jugador yo creo que era más completo que, por ejemplo, un Kurt Rambis, ¿no? Pero no se supo adaptar. Quizá también el tema de que Rambis era más peleón, ¿no? Más guerrero, que esa era su cualidad más importante. Sí, este era más frío, más de muñequita, ¿no? De calidad y bueno, parecía un perfil claramente orientado a Europa, como así fue posteriormente. Pero claro, los Nets venían de hacer eso, la mejor campaña en la historia de la franquicia en la NBA, y estos eran los únicos cambios que tenían para afrontar la 83-84. Así que lo más importante era sin duda el cambio de filosofía que iba a traer Stan Albeck. ¿Y qué podemos decir analizando a este equipo? Pues empezamos a nivel ofensivo. Los Nets habían quedado 19º, repetimos, en rating ofensivo en la 82-83, a pesar de que su pareja interior pues se combinará para 29 puntos por partido con un 59% en tiro de campo conjunto entre Darryl Dawkins y Buck Williams. Pero claro, la falta de un base solvente y la atención que de manera casi exclusiva prestaba la Ribron a la defensa, pues había hecho de estos Nets un equipo, bueno, no sé si poco trabajado en ataque, pero poco solvente a nivel ofensivo. No es que jugaran lentos, lo que hemos dicho, porque eran sextos en número de posesiones, pero sí lo hacían de una manera un tanto pues deslavazada, sin demasiado orden. Faltaba ahí un general en la pista, un base solvente, y todo lo que no fuera hacer llegar el balón dentro a estos dos seguros de vida que eran Buck Williams y Darryl Dawkins, que eran muy efectivos, pero no es que fueran precisamente dos máquinas anotadoras, pues suponía un problema. Stan Albeck había dicho que quería cambiar esto principalmente, que los Nets con él iban a intentar jugar todavía más rápido, pero se esperaba pues un mejor y un mayor movimiento de balón,
y que las cosas estuvieran más claras a la hora de la toma de decisiones por parte de los exteriores. Pues bueno, replicar un poco lo de San Antonio. Sí, ser excelentes en el rebote ofensivo los salvó de algo del desastre total y absoluto en ataque. Se supone que querían jugar rápido por el tema de estos dos, ¿no? Los que tú dices, Buck Williams y Darrell Dawkins, que eran dos animales físicos y más rápidos que sus pares. En teoría debían mejorar porque la plantilla parecía mejor, ahora iremos contando. Había algún jugador con potencial de hacerlo bastante bien, o sea, o mejor de lo que lo habían hecho hasta el momento. Pero bueno, veamos quiénes eran esos jugadores que podían mejorar la plantilla. Pues el base titular parecía que iba a ser Michael Ray Richardson, que bueno, podía jugar también de 2 y hasta de 3 debido a la versatilidad que tenía. Richardson pues había llegado a mitad del curso anterior a los Nets, cuando sus problemas con las drogas eran de sobra conocidos ya, y era famoso por ser un dolor, pues vamos a decirlo así, dolor de huevos con hipo para compañeros, entrenadores y cualquier ser humano con el que se cruzara en su vida, lo que oscurecía bastante pues, la capacidad como jugador de baloncesto que tenía, que era tremenda, recordemos, 3 veces All-Star en esos momentos. Ya comentamos que había pensado en abandonar el baloncesto y dedicarse a ser camionero, lo cual habla pues, de cómo tenía la cabecita, pero que no lo hizo porque necesitaba más dinero de los $165 semanales que vio que se cobraba en esa profesión transportando mercancía. Y ya lo dijimos en su momento, Manuel, la cocaína no es barata. Entonces, pues este chico se dio cuenta de que no le daba con eso. Y bueno, mientras estuvo en los Warriors, unos 5 meses, calculaba que se había gastado unos $50.000 de 1983 y 82 solo en drogas y suponemos que colacao, Manuel. Y bueno, estaba por ver cómo le afectaba la marcha de Larry Brown, que había dicho que había sido casi un padre para él, y si era capaz de recuperar algo la chispa que había tenido con los Knicks, cuando realmente era un espectáculo de jugador del que hablamos mucho, que anotaba y pasaba pues como los mejores, porque fue el líder de la NBA, recordemos, en asistencias por partido en la 79-80, la primera que empezamos a repasar aquí de manera exhaustiva en el baloncesto. Había pasado el verano del 83, el previo a esta temporada que estamos analizando, en una clínica de desintoxicación y por supuesto pues había dudas sobre cómo y cuándo se iba a presentar el campus de pretemporada. Pues bueno, una verdadera incógnita este jugador que en condiciones normales era un pedazo de base y un lujo para este equipo. En los playoffs contra los Knicks estuvo rematadamente mal, 38% en tiros de campo, y lo tuvieron en cancha 32 minutos de media, lo que da una idea del nivel de los otros dos. Claro, Darvin Cook 33% en tiros de campo y Pearson 38% también. Este jugador era rapidísimo, de lo más de la liga, y con clase para dar y tomar. All-Star en 3 de sus 4 primeras temporadas en la liga. Si conseguía desembarazarse de las drogas, algo que consiguió, por ejemplo, Bernard King, pues podríamos estar hablando de un fichaje de lujo, no de super lujo. Potencial casi de jugador franquicia, si estuviera sano. Pero estaba como estaba. Sí. Y bueno, a Richardson le acompañaría en el backcourt como escolta titular Otis Bertson. Estaba en esos momentos, pues se suponía que entrando en su prime, 28 años, este escolta 1,91, que había tenido hasta este momento en su carrera su mejor época en los 4 primeros años como profesional, que los había pasado en los Kansas City Kings. Recordemos que Bertson había sido número 2 del draft de 1977 por detrás de Ken Benson. Y empezaba esta 83-84, la que era su tercera campaña en los Nets, y aún no había mostrado el nivel que le había llevado a ser All-Star en la conferencia oeste 3 años consecutivos, en el 79, el 80 y el 81. Es cierto que las lesiones no le habían dejado estar nunca al 100% en Nueva Jersey y que eso evidentemente había afectado su rendimiento, pero es que tenía un contratazo. Este año cobraba $1 millón y todavía le quedaban 2 más por esa misma cantidad. Y claro, la presión pues hacía que se esperara que produjera más de los 15 puntos por partido que había ofrecido en la 82-83. Su efectividad era buena para ser un 2, desde luego, porque estaba en un 51% en tiros de campo el año anterior. Tenía muy buena mano desde la media distancia, manejo de balón, penetraba, era fuerte, tipo bastante completo, pero no acaba de mostrar todo eso de manera continuada en Nueva Jersey, ni mucho menos. Stan Albeck había declarado que uno de sus principales objetivos también este año era volver a hacer a Otis Bertson All-Star y bueno, que se lo había propuesto y veremos ahora si lo consiguió.
integrante este Pearson del segundo mejor quinteto de la liga en el curso 80-81. Ese era el potencial de este jugador, un top 10. Las lesiones le estaban amargando la existencia. 37 partidos disputados en la 81-82 y ya saltó a 62 en la anterior. Cobraba $1 millón anuales porque la oferta que le realizó Ted Stepien y sus Cavaliers pues fue igualada por Kansas City y luego quienes lo traspasaron a Nets, perdón, sí, fue igualada por Kansas City y lo traspasaron estos a los Nets por Cliff Robinson. Otro que si se recuperaba, pues podía elevar el nivel del equipo de manera importante. El potencial de la pareja Pearson-Richardson, pues yo diría que era tan bueno como cualquiera de la liga, por no decir mejor. O sea, yo no creo que estos dos al nivel a tope, Tony Cheeks, Magic Byron Scott, pues porque Byron Scott estaba por verse lo que era, fueran mejor que estos, José Manuel. Sí, ahí estaban, ¿no? Bueno, es mucho. Sí, en pico de potencial, desde luego. Eso es. En pico de forma de cada uno eran dos All-Stars legítimos. Sí, sí, sí. Si estaban bien. Y sí, lo de Bergson en Kansas City fue el equivalente a aunque no era eso, lo del sign and trade, ¿no? Eso. Firmaron para traspasarlo inmediatamente a Nueva Jersey. Y otro jugador que iba a ser importante a nivel ofensivo era el que se proyectaba como alero titular, Albert King, el hermanísimo de Bernard, que iba a ser eso, el 3 titular de estos Nets, 83-84. Esta iba a ser su tercera campaña como profesional y venía de una segunda temporada pues muy esperanzadora, porque mejoró sus prestaciones bastante respecto a su año rookie y se mostró como se consideraba uno de los aleros con más proyección de la liga, sobre todo en el apartado ofensivo. No parecía que fuera a estar a la altura de su hermano, que claro, eso era mucho decir, pero sí daba la sensación, al menos en ese momento, de que podía aguantar las comparaciones con Bernard de manera honrosa, que lo que decimos era desde luego palabras mayores. Acabó la 82-83 con 17 puntos por partido, siendo el máximo anotador del equipo, el que más veces lanzó y anotó, aunque con un 47% en tiros de campo, que era mejorable siendo alero, y siendo también, sorprendentemente, el segundo máximo reboteador, así que es un jugador bastante completo. No estaba claro en ese momento si iba a ser una estrella, pero sí parecía que estábamos ante un gran jugador para muchos años en la NBA, para estar ahí en la nobleza, un anotador nato, y parecía el paquete completo, un poco como Bergson, lo que hemos dicho, que lanzaba, penetraba, botaba, esta además ayudaba mucho en el rebote y hay que decirlo, se esperaba que en este tercer año como profesional pues, lo confirmara casi ya como una estrella de la NBA. Bueno, un anotador que podía ayudar en alguna otra faceta, pero salvo que diera un salto notable, no iba a pasar de ser un buen titular en un equipo como los Nets, que no es poco, ojo. Yo diría que no desentonaría en casi ningún equipo de la liga este jugador. Dicho lo anterior, manteniendo el nivel de la temporada anterior, les podía ayudar a superar esas 50 victorias, con otros jugadores más sumando. En playoffs mantuvo el nivel de temporada regular, incluso mejorado. Eso era bueno. Yo creo que era un valor seguro a priori. Sí, un jugador de segundo año que es el máximo anotador del equipo, Sí, sí. en un equipo que había conseguido 49 victorias, yo firmo donde sea, vamos. Eso es. En tener, y pienso eso, que se va a ir a 20 y a 25 en los años sucesivos. Ya contaremos lo que pasó. De ala pivot, pues otro jugador de tercer año como Albert King iba a estar ahí de titular. Buck Williams, la campaña anterior había mejorado respecto a su año de novato, como hemos dicho antes. Recordemos que se llevó el premio de debutante del año, de Rookie of the Year, en la 81-82, miembro del segundo mejor quinteto de la liga, en la 82-83 parecía que estaba en la senda pues casi de convertirse en el mejor 4 de la NBA. Quizá un poquito corto de altura, tenía ahí, le dan 2.03 que parecía bastante generoso, aunque es verdad que era más fuerte casi que cualquiera de la liga en esos momentos. En su segunda temporada en la NBA, pues 2 veces All-Star en 2 años, que no está nada mal. En ataque no tenía muchos movimientos, pero era tremendamente efectivo, como hemos dicho. Quinto en porcentaje de tiro, con ese 59% el curso anterior. Y vamos, séptimo en la votación del MVP. Si eso lo había conseguido en su segundo año en la con 59 dobles en 82 encuentros disputados, pues claro,
Se pensaba que si progresaba, conseguía ampliar un poco el rango de tiro y sus movimientos al poste y mantenía su habilidad para el rebote ofensivo. Este hombre, que solo tenía 23 años porque se había saltado el último curso de universidad, pues los Nets parecía que podían tener eso, un estrellón en la liga para la próxima década. Sí, no, solamente dos defectos importantes, ¿no? Quizá era un jugador ligero para moverse en la zona, pero bueno, eso a la vez le daba más movilidad para ir al rebote y para poder defender a exteriores. El otro, el tema del tiro que has comentado, no tenía rango, ni se podía generar esos tiros. Con efectividad, claro, eso lo hubiera convertido en un candidato al MVP. Desde luego, con lo que tenía estaba ayudando mucho a su equipo. Con el de estrella, pues 2 temporadas en playoffs después de venir de unas temporadas, ya hemos dicho, bastante flojas. A mí, desde luego, es un jugador que me ha gustado siempre. Fue solvente toda su carrera. Y Buck Williams era mejor en defensa que en ataque. De cara al aro no era el líder que el equipo necesitaba. Es un poco lo de Dan Ramfeld, ¿no? Si este jugador tenía que ser uno de los puntales del equipo, pues ahí cojeaban un poco. Sí, estaba en el punto ese de su carrera, lo que hemos dicho antes, ¿no? De si tiraba más hacia Dan Ramfeld o era algo más, ¿no? Si se Eso quedaba es. en un top 20, top 15 de la liga, de estos que va a ser All-Star y ya, o realmente era un jugador de esos que te hacía dar un paso adelante y podía cargar con la franquicia. Y de pívot titular, pues los Nets completaban un 5 inicial muy, muy apañado con Darryl Dawkins, que parece que lleva toda la vida en la liga. Hemos hablado de él pues, desde las 79-80 mucho, pero también en el repaso de los 70 por lo prontito que llegó a la NBA, a los Sixers, pues que solo tenía 26 años. Es una bestia parda de 2'11", en torno a los 115 kilos, que lo había pasado mal en su primer año en los Nets, teniendo que aguantar los comentarios acerca de cómo los Sixers necesitaban que se fuera y tener un pívot de verdad como Moses Malone para llevarse el anillo. Ahí él mismo declaró que contó con el apoyo de Larry Brown toda la temporada y al final eso le ayudó a estar más centrado que otros años y Dawkins respondió, anotando en la 82-83 12 puntos por partido y con casi un 60% en tiros de campo, siendo el tercero de la NBA. Así que, claro, parecía eso que se le podía sacar más partido a su contundencia cerca del aro y que se olvidara un poco de esas mandarinas que le caracterizaron en los Sixers. De cara a estar más minutos en pista y poder producir más, tenía que cortar sobre todo el tema de las faltas, porque se había ido a 4,7 de media en menos de 26 minutos el año anterior. Claro, es que solo podía estar ese tiempo en campo, pues era poco para un pívot titular. Posiblemente venía a nivel global de su mejor temporada como profesional y a ver cómo funcionaba con Albeck, un hombre que se había ganado el respeto de Karim y de Gilmore como asistente de los Lakers y de los Colonels en la ABA, que parecía eso, que se llevaba bien y sabía tratar con los jugadores grandes. Declaró Albeck antes del inicio de la temporada regular, podía compararse con Karim, pero que para él Dawkins estaba por delante de Artis Gilmore en cuanto a fundamentos, pero que estos jugadores, tanto Gilmore como Karim, estaban bastante por encima de Dawkins en cuanto a conocimiento de las situaciones del juego y en cuanto a madurez. Decía que ellos sabían lo que tenían que hacer y hacían lo que sus equipos necesitaban de ellos para ganar y que Dawkins pues no había llegado aún a ese punto en su carrera. Aún así, la apuesta de Albeck por Dawkins estuvo clara desde el primer momento y aparte de dedicarle toda su atención, Albeck elaboró un vídeo antes del inicio de la temporada regular de unos 12 minutos de duración con imágenes de faltas injustas que le habían pitado a Dawkins en la 83, en la 82-83 y se lo pasó, perdón, a Darrell Garretson, al responsable de los árbitros de la NBA en aquel momento, porque creía que se penalizaba a Dawkins por ser tan grande. Bueno, es un poco lo que se ha dicho siempre, ¿no? De los que les ha pasado a los pivots y un factor X, ¿no, Manuel? De estos Nets, Darrell Dawkins. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto que dice de la falta, los tíos grandotes, pues siempre se les ha zurrado más. Es así. Le ha pasado a Shaquille, le pasaba a Sabonis en Europa y también en la NBA y a este Darrell Dawkins. Dawkins, pues necesitaba ese entrenador, ¿no? Que le enseñara los fundamentos del juego. Ya, bueno, hemos dicho, ¿no? Este hombre entró desde el instituto y nunca se le vio ese conocimiento, ¿no? Un potencial brutal, el físico de lo mejorcito de la liga. Técnicamente no era ningún tronco, ni mucho menos. Su problema, lo hemos dicho, era otro. Lo de las faltas, sin faltarle razón en el que le pudieran ser injustos, pues era para olvidarse de ello, a trabajar y a intentar
ser mejor él. Debía ser inteligente para esas faltas tontas, ¿no? Que las que hacía, por lo menos lo que tú comentas siempre, ¿no, José Manuel? Que las que sean de verdad falta, ¿no? No por meter la manita o el cuerpecito un poquito. Sí, pues llegar tarde porque no te enteras de Eso. por dónde va la jugada, que era lo que le pasaba muchas veces. Otro que potencialmente, pues sí podía dar algo más al equipo, con lo cual por ahí también podían mejorar. Si Alves conseguía eso, pues tenían que estar arriba sí o sí. Ojo, 27 años este jugador, pero ya 9 temporadas en la liga. O sea que un veterano con 3 finales disputadas en el 77, en el 80 y 82, todas con 76ers, y 94 partidos en playoff, que son muchos. O sea que este jugador ya no se le podía poner paños calientes de no, bueno, es que no, es joven, está con. No, ya este era un veterano. A nivel ofensivo, pues un suplente. Dime, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que empezaba con 26 el año, en la temporada, claro, es que Sí, era muy eso. joven todavía, era Sí, del sí, 57 y lo que pasa correcto. es que parecía que llevaba eso toda la vida, desde el 75 en la NBA, pero que es que era un Eso. jugador realmente que estaría empezando su cuarto año, ¿no? Si hubiera Eso es. jugado el ciclo completo de la NBA, o sea, que, ¿por qué no pensar en que progresara? Sí, sí, exacto. Pero vamos, que ya tenía conocimiento de la liga y de todos. Sí, Bueno, se había pegado con todos los pibos. A nivel exacto. ofensivo, pues un suplente como Darwin Cook tenía que ayudar, sobre todo tirando abierto. Y Mike Gminski, ¿no? Desde el banquillo también, un jugador de mucha clase al que Larry Brown no le dio minutos. Bueno, quizá de manera injusta, pero bueno, ganando 49 partidos tu equipo, pues casi todo lo que hagas lo haces bien. Pero bueno, ahí estaban esos dos también para ayudar. Sí, y en defensa, pues también lo comentamos, los Nets de la 82-83 con el sargento Larry Brown habían sido el mejor equipo defensivo de la NBA. No habían llegado a recibir ni 99 puntos por 100 posesiones. Como dato, decir que solo otros dos equipos, los Bullets y los Knicks, habían conseguido bajar de los 100 puntos recibidos por 100 posesiones. O sea, que estamos hablando de, pues de que Brown había hecho de estos Nets una máquina defensiva. Esta era la explicación, ya lo hemos hablado antes, del balance tan positivo que habían tenido, esas 49 victorias del año anterior, con el ataque tan poco eficiente que hemos comentado. Pero este año pues llegaba un Stan Albeck que no se había caracterizado precisamente por hacer de sus equipos eso, máquinas defensivas. Ya hemos dicho que lo bueno es que habían sido en ataque los Spurs, pero en defensa en 3 temporadas con Albeck habían sido duodécimos, decimoterceros y decimoquintos. Aunque con la inercia que traía el equipo, que traían estos Nets, y sin grandes cambios en la plantilla, como hemos visto, lo normal era que siguieran funcionando atrás, porque tenían jugadores muy jóvenes, muy atléticos, y que tenían el espíritu que Brown les había inculcado y que habían visto que gracias a eso habían conseguido victorias. Así que lo normal es que no bajaran mucho, aunque Albeck no incidiera tanto en este aspecto como en la defensa. Sí, hombre, Albeck poco más podía haber hecho, ¿no? Con esos Spurs, sobre todo con Gervin, jugado tantos minutos, aunque puede que él lanzara el equipo también a que se centrara en el ataque y no se preocupara como debía por la parte defensiva, nunca se sabe. Lo de Larry Brown indicaba lo serio que era este entrenador y lo bien que tenía en su cabeza estructurados todos los conceptos. Curioso que ningún jugador del equipo hubiera sido incluido en los quintetos defensivos. Lo comentamos, ¿no? Evidentemente es injusto y bueno, porque tú no haces un equipo defensivo de este nivel sin tener buenos defensores, evidentemente. Sí, además la clave atrás estaban en el rendimiento de la pareja interior. Buck Williams venía de ser el segundo mejor reboteador de la liga, sexto en porcentaje de rebote defensivo y segundo en porcentaje de rebote ofensivo, y tercero en esa clasificación que, bueno, sirve para lo que sirve, pero tercero en win shares defensivas. Así que estábamos desde luego a un jugador con un potencial enorme atrás, un gran defensor al poste y un jugador rapidísimo, lo que hemos dicho, esa ligereza que tenía, pero era fuerte, pues le hacía que también iba como pocos interiores a las ayudas, tanto al pivot como a exteriores. Era capaz de cambiar con un alero, con un escolta y aguantar ahí, ¿no? Gracias a la rapidez de pies que tenía, un jugador que se le ve moviéndose y es de estos que parece un poco que flota, se movía en estos años muy, muy suave por la pista Buck Williams, y también Darryl Dawkins era más importante de lo que pudiera parecer en defensa. Tenía un problema enorme con las faltas, esas ansias que tenía, ¿no? La mayoría de las veces de ir al tapón y caían muchísimas fintas.
23 veces, había sido expulsado por 6 faltas en la 82-83, se había quedado a 3 del récord histórico que tenía Don Maynard de los 53, que se había ido 26 veces expulsado por 6 faltas, pero estábamos hablando de un jugador que en el primer año en los Nets que había quedado como top 20 en win shares defensivas, octavo en rating defensivo individual y sexto en porcentaje de tapones, así que Darryl Dawkins sí limitaba las faltas en esta nueva temporada, estaba tan bien centrado, claro, una bestia así, si era capaz de estar 35 minutos concentrado atrás, podía marcar las diferencias en defensa, ¿no? Porque estamos hablando eso de un animal, realmente. Sí, sí. Bueno, Dawkins tenía presencia, moverlo no era una opción. Buck Williams ya hemos comentado que era versátil y bueno, pues incluso se le podía sacar para defender algún alero, la verdad que tenía la movilidad. Y con estos dos centrados, el equipo iba a ser de lo mejor en defensa de nuevo. Giminski, pues no aportaba tanta calidad atrás, pero ojo, que tenía kilos, tapones y rebotes aportaba. Y bueno, por ahí dentro la verdad que parecía que estaban bien cubiertos. Sí, sí. Y en la línea exterior, en defensa, pues mientras jugara Richardson, al menos iba a haber actividad, porque llevaba 2 años liderando la liga en el apartado de los robos, lo que no significaba que fuera precisamente un gran defensor, e incluso he tenido inclusiones en el mejor quinteto defensivo en la 80-81, pero ya lo comentamos, que parecía que a los que juzgaban a quién meter en estos equipos les llamaba mucho la atención lo de robar balones, porque gran defensor no era, de hecho se le criticaba que tenía obsesión por ir a robar y que eso le llevaba a perder muchas veces la posición y a querer desajustes en la defensa, pero es verdad que al final esa rapidez de pies y de manos que tenía provocaba muchas pérdidas en los rivales y eso generaba contraataques que no venían nada mal, ni habían venido nada mal un equipo con tantas dificultades para anotar como habían tenido los Nets el año anterior. Bergson y Albert King, el escolta del héroe titular, pues no iban a entrar nunca en los mejores quintetos defensivos de la liga, pero sí que ponían interés. Al menos así lo habían hecho con Larry Brown, a ver si Albert también lo conseguía, con esa actitud ya decimos más de colega de los jugadores y menos de sargento. Y Darwin Cook como base escolta de la segunda unidad, el que tú lo has nombrado antes en ataque, pues en defensa, la verdad es que también era un tío que cumplía y que aportaba mucho en ese aspecto al equipo, era un buen suplente a ambos lados de la pista y que también iba a aportar su granito de arena atrás. Sí, bueno, esto sobre la defensa de Richardson, pues bueno, imagínate Red Holtman, ¿no? Que tras tener defensores como Walt Frazier, Dick Barnett o Dave DeBusser, pues claro, pasó a un gambler como este y se tiraba de los pelos. Pero bueno, la pinta era buena en los demás, sobre todo por lo que habían demostrado, ¿no? En las dos campañas anteriores. Y bueno, había que darles un voto de confianza, aparte, hombre, que esas inercias pues las tenían que mantener. Y el rebote, que también siempre es importante a la hora de hablar del aspecto defensivo, pues la verdad es que los Nets habían sido una máquina y capturar rebotes, tanto en ataque también como en defensa. A pesar de que Dawkins era uno de los peores pivots titulares de la liga a la hora del rebote, perdía mucho la posición por ir tanto al tapón y por esos despistes que tenía, pues ahí estaba Buck Williams, que era en ese momento el mejor ala pivot reboteador de la NBA sin discusión. Y el equipo venía de ser tercero, tanto en porcentaje de rebote defensivo como de ofensivo. Así que estamos hablando de élite absoluta del rebote de la NBA. No parecía, desde luego, que hubiera problemas ahí, con Albert Quinto ayudando desde la posición de alero y suplentes cumplidores ahí en la pintura, como Giminski, y que siempre venían bien lo que tú has dicho, la presencia que tenía en la zona. Y este era un tipo que podía parecer blandito ahí con la melenita y la barbita y medio rubio, pero que también ayudaba. Y Michael Ray Richardson, pues bueno, ahí entre raya y raya también ayudaba en esa faceta, que la verdad es que bueno, una pena lo de este jugador, porque era completísimo, vamos, de estos que era un triple andante, un triple doble andante potencialmente, pero una pena lo de el tema extradeportivo que le llevó, como sabemos, a acabar fuera de la liga. Sí, bueno, lo dicho, como equipo sumaban con mucha gente, que es como acabas siendo muy bueno en algo. Proteger el aro propio y asolar el del rival era algo que les ayudó mucho y no tenía que cambiar, ¿no? En ese aspecto del rebote. Y temas generales, pues bueno, un equipo que parecía un paso de aspirar a casi todo. Venían de ganar 49 partidos, contaban con una de las plantillas más jóvenes y prometedoras de la liga, eran buenos en defensa. Y sobre el papel, con Stan Albeck al frente del grupo, pues tenían que serlo también en ataque este año.
No eran los tipos más duros de la liga, pero tampoco eran unas madres. Ahí con Buck Williams, con Darryl Dawkins, pues que al final imponían ahí su respeto. Tenían experiencia en playoffs ya, que debería haber sido mayor, ya lo hemos dicho, si la directiva pues hubiera gestionado mejor el tema de Larry Brown. Y eran un equipo con hambre, ¿no? Jugadores jóvenes y con ganas de demostrar lo que valían. La franquicia realmente nunca había estado mejor desde que estaban en la NBA y o sea, desde la época del Dr. J en la ABA estaban en su mejor momento ahora. Desde los despachos parecía que no ayudaban mucho, pero los 3 años de contrato a Albeck parecían devolver en cierta forma la tranquilidad al ambiente y la estabilidad, y lo normal es que este equipo fuera para arriba año a año. Sí, bueno, bien que lo contrataran por un periodo razonable de tiempo, ¿no? Yo creo que eso siempre da confianza. Todo parecía indicar que potencialmente tenían plantilla como para ir a más, pero siempre es difícil, es más difícil mantenerse que llegar. Estaban en ese punto, ¿no? De mantenerse e ir a un mejorar. Pues la gran pregunta, ¿no? Si cambiando a un sargento de hierro por un entrenador más relajado, pues podía hacer que la plantilla se relajase, ¿no? Y dijera, bueno, este no me va a echar la bronca, hago lo que quiero. Ahora lo veríamos. Lo que tú has dicho antes, ¿no? Depende de si le compraban el mensaje, Eso pues es. ya da igual que sea relajado, sargento o que ni aparezca por los partidos, pero ahora lo contaremos. Para mí importante el tema de Michael Ray Richardson, porque era algo que podía estallar en cualquier momento y los Nets tenían un problema en la dirección de juego si este jugador no estaba al 100%, salvo que Kelvin Ramsey volviera a ser el que prometía en su año rookie en Portland o que Foots Walker resucitara después de irse y volver en cuestión de un mes, las cosas se podían torcer ahí, yo creo muy fácilmente si se quedaban sin un base, porque si Richardson no estaba limpio y el equipo quedaba en manos de una incógnita como Ramsey o de un jugador que ya sabías lo que te iba a dar, que era poquito a estas alturas ya como Foots Walker, esto podía ser un problemón para los Nets. El factor X, ¿no? Que podía desequilibrar al equipo. Sí, y bueno, y si Bedson volvía a la forma que había tenido en los Kings, pues podía suplir de cierta manera los altibajos que se podían esperar de Michael Ray Richardson. Y es que un poco claro, teníamos por un lado a Richardson con el tema de las drogas, a Bedson a saber cómo estaba físicamente, y Dawkins, que era una veleta, así que de estos tres jugadores era un poco de lo que iba a depender el éxito de los Nets. Yo creo que de Buck Williams no se dudaba ya a estas alturas del rendimiento, era un martillo. Y lo mínimo es que iba a seguir dando lo mismo del año anterior, había sido mucho y se esperaba incluso que diera más. Y un tío súper profesional que parecía que tenía ya 30 años y tenía 23 y que se esperaba que diera un paso más al estrellato absoluto de la liga. Pero claro, estos tres jugadores pues podían hacer lo que tú has dicho antes, que se fueran a más de 50 partidos o que este equipo se viniera abajo. Sí, bueno, lo dicho, muchas incógnitas, potencial enorme, pero claro, había que ver en qué se transformaba ese potencial. Se había hablado mucho de la influencia de Larry Brown en el rendimiento de muchos de los jugadores y ahora se iba a comprobar tras su marcha si esto era así. Al ver que es lo que hemos dicho, que tampoco es que fuera un don nadie, pero no parecía que estuviera en la misma liga, ¿no? En cuanto a ascendencia sobre los jugadores que el que iba a ser ya este año entrenador de la Universidad de Kansas, Larry Brown. Según Dawkins, Larry Brown tenía favoritos y a él no le ayudó mucho en su juego. Bueno, sorprende. Y bueno, en su asombroso libro biográfico, autobiográfico, de Darrell Dawkins, escrito junto a Charlie Rosen, no deja en muy buen lugar a Larry Brown. Escribe que lo único que le enseñó fue a manejar su izquierda. Hombre, no es poco, ¿no? Pero bueno, que tenía preferencia por ciertos jugadores, Albert King, Buck Williams o Coren. También comenta que los árbitros, lo que has dicho antes, le seguían teniendo manía, de ahí el récord de faltas, y que Brown le obligaba a jugar mucho desde el poste alto para dejarle hueco a Buck Williams en el poste bajo. También habla de cómo se merendaba a Gminski en los entrenamientos y cómo este tuvo que desarrollar un gancho para poder anotar sobre él, algo que mantuvo toda su carrera y que debió agradecer al bueno de Darrell Dawkins. Y bueno, cuenta algunas cosas más, pero ya sabemos que aquí la ficción, la realidad. Bueno, hay otros libros de otros jugadores que también dicen cosas que luego no son verdad. Pero bueno, esto es un poco algunas perlitas que dejaba el bueno de Darryl. Claro, es que entre viaje y viaje al planeta Love Tron, pues al final la realidad se distorsiona. Y Stan Albeck pues había hecho mucho hincapié en la pretemporada en la condición física de sus jugadores. Eso incluyó también exámenes oculares que dieron como resultado que Albert King, por ejemplo, se supo que solo había estado utilizando hasta ese momento el ojo derecho para enfocar la canasta,
y por eso este año iba a llevar unas lentillas especiales en el ojo izquierdo que le ayudaran a enfocar con él. También se descubrió que Ziminski tenía un problema con su percepción de la profundidad. Y bueno, por ejemplo, Albeck dijo, mucha gente decía que Mike, refiriéndose a Ziminski, tenía malas manos y bueno, pues no las tiene. Simplemente eso era un problema ahí. Y se iba a trabajar también con él en ese aspecto y se esperaba pues, que mejorara en la recepción y redujera el número de pérdidas por ese motivo que había sido alto. Así que bueno, estos detallitos, ¿no? Sí, sí. Que al final pues hay que estar atento a todo para intentar mejorar a los jugadores. Innovador este Albeck. Hombre, pequeños detalles y atenciones pueden suponer una gran diferencia. Esto vale no solo para temas físicos, sino también psicológicos, ¿no? Hay que tratar de entender las razones de por qué los jugadores no rinden, ¿no? En alguna faceta del juego. Y mira, aquí Albeck estuvo acertado. Hombre, extendible también al tema de las drogas, ¿no? El no decir, se droga es un desgraciado. Oye, por lo menos brindarle ayuda. Si ya no la quiere coger, oye, hasta luego. Y bueno, Albeck también trajo un nutricionista para mejorar los hábitos alimenticios de los jugadores. Dijo, por ejemplo, que Dawkins había crecido a base de perritos calientes y que no había abandonado la costumbre con los años. Y es que Dawkins era la clave para Albeck, según dijo en su primera rueda de prensa de la pretemporada, incidiendo en que debía olvidarse de eso, de lanzar mandarinas desde la media distancia y centrarse en arrasar contra ellos en la pintura. Y bueno, parecía obvio, y ya el año anterior Larry Brown había cortado un poco esa tendencia, aunque este hombre dijera en su libro que le obligaba a jugar en el poste alto, no era la realidad. Y a ver si no volvía pues eso, a las malas costumbres, a las mandarinas, y eso, que las mandarinas en el caso de Dawkins solo aparecieran en la dieta. Sí, bueno, desde luego si conseguía que este hombre se centrara, ¿no? Y viviera en la zona siempre y, como dices, se dejara de sus tiritos, pues habría que hacerle un monumento. Y claro, la pregunta es cuántos perritos se tendría que tomar Darrell Dawkins para saciarse, ¿no? Porque claro, al día siguiente en la taza del váter tenía que ser un espectáculo este hombre, ¿no? Sí, sí, debía ser eso. El ataque del planeta Loftrón en el inodoro. Y bueno, pues lo dicho, quinteto inicial previsto, Michael Ray Richardson, Otis Bergson en el backcourt, Albert King, Buck Williams y Darryl Dawkins en el frontcourt, pues equipo de superélite, desde luego, en la conferencia este. Vamos, en su mejor versión, este quinteto es que es súper completo, vamos. Imagínate a Richardson libre de drogas y a nivel All-Star, Otis Wilson totalmente recuperado y siendo el del 81, Albert King mejorando su volumen de anotación y manteniendo porcentajes, Buck Williams pues manteniendo el nivel, mejorándolo un poquito y Dawkins centrado, ¿no? En plan pivot dominador. Claro, todos formando la misma defensa que la temporada anterior, la pinta es para competir con cualquiera. No sé si para ganar el anillo, pero sí para dar un susto a cualquier otra escuadra de la liga. En su peor versión, pues claro, problemas de drogas de Richardson, lesiones de Pearson, no mejora de jugadores, pues claro, te podía dejar incluso fuera de playoff. ¿Y qué iban a tener en el banquillo? Pues volvemos aquí a Kelvin Ramsey. Cuanto a base suplente, pues bueno, Albeck le había pedido expresamente para que fuera eso, su base suplente, que fuera el que liderara la segunda unidad, pero ya hemos dicho que la progresión de Ramsey era más bien regresión. El año anterior en Dallas había sido horroroso, tras dos buenas primeras campañas en Portland, como hemos dicho. Teniendo en cuenta los problemas extradeportivos de Richardson, si Ramsey tenía que asumir un papel de base titular y la línea era la claramente descendente que había mostrado en Dallas, pues fuera de forma y perdido en el campo, y no la de Portland, donde parecía que era uno de los futuros bases top de la liga, pues los Nets iban a estar en problemas, porque el otro que podía ayudar era Foots Walker, lo que hemos dicho, que había vuelto tras ser traspasado fugazmente a Dallas y ser cortado por esto, pues Larry Brown había perdido toda la confianza en él, pero Albeck había pedido su vuelta porque consideraba que era un jugador inteligente y que ese tipo de jugadores pues no sobraban en ninguna plantilla. Pues Ramsey Walker, dos bases de clase media, tirando más bien a baja para esta segunda unidad y con el riesgo de tener que emplearlos por más minutos de los aconsejables por su calidad, por ese factor X que hemos dicho que era Michael Ray Richardson. Y por ahí también andaba Darwin Cook, que podía alternar las posiciones de 1 y de 2. Realmente era el único suplente que había para Otis Bergson en el puesto de escolta, junto con Michael Koren, del que ahora
hablaremos. Bueno, entre ambos habían ocupado la mayoría de las veces el puesto de 2 las últimas temporadas en el 5 inicial, cuando Berson había estado lesionado. Cook ayudaba en ataque, era un gran defensor, de los que robaba muchos balones, pero por estar atento a las líneas de pase, no por ir ahí al robo arriesgándose a perder a su hombre como Richardson. Rapidísimo, rango de tiro hasta casi el triple, pues podía terminar jugando también muchos minutos. Y la duda más que los suplentes era Ray Richardson, ¿no? Y si alguno de estos se veía obligado a jugar más minutos de los recomendables. Sí, bueno, 3 jugadores cumplidores que tenían como misión pues no bajar el nivel alarmantemente al salir a cancha. El único que tenía potencial de dar un salto de calidad notable de manera continuada era Ramsey, pero claro, si no se adaptaba a su papel de suplente como en Dallas, pues iba a ser un problema. En todo caso, a priori, con los titulares bien y estos saliendo del banquillo, pues yo creo que bien cubiertas las posiciones 1 y 2, pero claro, si Richardson estaba mal, uno de estos tenía que saltar a la titularidad. Sí, empezábamos a lo de Cleveland, ¿no? Cuando estaba Bill Fitch. Eso. Tengo grandísimos jugadores suplentes, el problema es que los tengo que poner como titulares, ¿no? Pues eso. Eso. Y el principal relevo en la posición de alero, pues Michael Koren, que ya hemos dicho que también podía jugar de escolta, pero que era un 2-0-1, que venía de una temporada 82-83 plagada de lesiones, pero que había acabado jugando titular, ya que era uno de los favoritos de Larry Brown por el juego aguerrido, la entrega absoluta que tenía este jugador, que no destacaba especialmente por su calidad. Ya hemos dicho, podía ser escolta, pero su falta de tiro pues, lo limitaba bastante, y aunque defensivamente pues, podía aguantar a jugadores mucho más pequeños que él sin problemas. Un número 6 del draft del 80, que se había quedado algo corto para haber sido elegido en esa posición, pero que como todo jugador de North Carolina, pues jugaba duro, tenía fundamentos del baloncesto bien aprendidos ahí de Dean Smith. Por ahí también iba a estar Bill Willoughby, que otro jugador de esta plantilla, junto con Dawkins, de los que había llegado a la NBA sin pasar por la universidad, otro con 26 años que empezaba nada menos que su 8.º año como profesional y bueno, no pasaba de ser un 9.º o 10.º hombre que ayudaba porque físicamente era un portento y lo seguía siendo, de un salto tremendo, una envergadura enorme y que principalmente pues en labores defensivas podía ayudar. En ataque no producía mucho más allá que algún que otro mate que, que diera por ahí de vez en cuando, que eso sí, solían ser bastante espectaculares porque físicamente era un portento, pero técnicamente era de estos jugadores que el no haber pasado por la universidad pues lo había matado, más que limitado en ataque. Y claro, pues mucho menos potencial que Darryl Dawkins, pero con los mismos problemas un poco, ¿no? De carencias técnicas, tácticas y también en cuanto a mentalidad. O'Koren, primero, era un valor seguro en cuanto a jugador secundario. No iba a ser la estrella, ni mucho menos, pero al menos seriedad de oficio ofrecía, ¿no? A pesar de ser joven. Willoughby, pues lo que has dicho, todo lo contrario, ¿no? Un físico privilegiado. Recordemos el tapón que le puso a Karim en la primera ronda del 81, cuando él estaba en Rockets, en todo lo alto. Pero nunca supo adaptarse a hacer ese trabajo sucio, ¿no? Que era para lo que servía. Quizá le faltaban kilos para moverse por dentro, pero oye, era ágil, era fuerte. Aquí estaban más cojos, ¿no? Que en las posiciones exteriores. Si Albert King bajaba su rendimiento, pues no parecía que ninguno de estos dos pudiera dar 25 o 30 minutos de calidad. Hombre, bueno, O'Koren ya lo hizo la temporada anterior y no lo hizo mal, pero claro, yo creo que era un jugador con un potencial bastante menor que Albert King. Claro, ese había sido uno de los problemas, ¿no? El haber tenido que Eso. tener a este jugador, a Foots Walker, jugando de titulares, que entre los dos te podían hacer 10 puntos por partido en vez de los 40 potenciales que te podían ofrecer Michael Ray Richardson y Otis Berson, ¿no? Estando en buenas condiciones, pero como suplente, desde luego no estaba mal por la intensidad que podían aportar, ¿no? Y el físico a la segunda unidad, estos dos hombres jugando de aleros. Y por dentro, pues Mike Jiminski era el recambio tanto de Buck Williams como de Dawkins, porque podía alternar las posiciones de 4 y de 5, aunque principalmente fuera un pivot, pero con esa buena mano que tenía de la media distancia, pues podía jugar también de 4 en bastantes momentos, según el rival. Había tenido una temporada rookie bastante buena en la 80-81, pero ahora llevaba 2 años en un limbo peligroso y parecía que no acaba de despertar. También, Larry Brown le había machacado bastante, había mejorado físicamente para poder pegarse más en la zona, aunque era un jugador bastante alérgico a la pintura, porque tenía ese tirito y que
También era de estos que se había quedado algo corto de rendimiento para su puesto en el draft y lo que prometía como universitario. Este había sido número 7 en el draft del 80, una posición por detrás de O'Koren, y ambos, pues lo dicho, se habían quedado un poquito por detrás, siendo Jim Minsky de bastante más calidad que O'Koren. Y el nuevo fichaje del que hemos hablado al principio del programa, Reggie Johnson, ahí estaría también, alternando las posiciones de 3-4. Aquí se le iba a necesitar más de interior. Y también otro con buena mano que, bueno, pues podía resurgir, ¿no? Con el enfoque ofensivo del juego de Albeck, podía aportar algo, pero vamos, con quien había que contar por dentro era con Jimiński, yo creo, solo de la segunda unidad. Bueno, como dices, Ziminski más que alérgico a la zona, ¿no? Era hábil, desde algo más lejos, prefería aprovecharlo, era voluminoso, desde luego no era un gladiador, pero vamos, que minutos de calidad iba a dar a este jugador. Y el que has comentado antes, ¿no? Reggie Johnson, que podría ser un comodín, ¿no? Ahí de 3-4 y como un décimo hombre, bueno, a ver qué tal rendía. Pues nada, vamos a ver qué pasó en la temporada regular 83-84 de los Nets. Porque el equipo está rondando el 50% el primer mes de competición, pero tienen un lamentable 1-8 en diciembre, tras 4 victorias consecutivas, lo que les deja con 13 victorias y 17 derrotas al acabar este mes. Pues un balance bastante preocupante. Ajustarse al nuevo sistema del nuevo entrenador, pues no fue fácil. Se empezó a ver críticas en la prensa, pues, neoyorquina, porque al final este equipo, aunque estuviera en New Jersey, pues era de ahí, pues empezaron a criticar eso, las rotaciones de Albeck, los momentos en los que hacía los cambios, las jugadas que empleaba, pues bueno, todo críticas. Los Nets estaban promediando entonces 110 puntos por partido, que eran 5 más que en la 82-83, no estaba mal y bueno, que mostraba eso, la mano ahí de Albeck, pero es que recibían 111, que eran 8 más que el curso anterior. Y pues parecía que en esos momentos pues empezó a decir eso, ¿no? Que sin la disciplina de Larry Brown, pues que jugadores como King y sobre todo Darryl Dawkins pues no rendían igual atrás y sus carencias pues se notaban todavía más, afectando así al balance del equipo. Pero vamos, que el principal problema, aparte de que también tuvieron mala suerte con el calendario, que fue complicado al inicio, con muchos partidos fuera de casa, pues fue la baja de Michael Ray Richardson, que no debutó hasta el 27 de diciembre, nada menos. Tras no presentarse a la cita que tenían pretemporada para revisar sus temas de los problemas con las drogas, en un instituto dependiente de la NBA, que era donde debía ir a terapia y confirmar que estaba limpio, pues no apareció. Los Nets le suspendieron, a todos los efectos le cortaron. Llevaba 3 clínicas distintas en 5 meses, había vuelto a recaer y fue por eso por lo que no se presentó a la revisión de la NBA. Y en una de las clínicas tenía que haber estado 7 semanas y se escapó a los 13 días sin comunicar nada a la franquicia. Dijo, de hecho, en su libro, que está, también cuenta pues como el infierno que pasó aquí con las drogas, pues dijo que era realmente una prisión y se escapó y se fue a Nueva York, donde se dedicó a pasar el verano de juerga cuando en el equipo se pensaban que estaba en una clínica desintoxicándose de las drogas. Se presentó al campus de pretemporada diciendo que estaba limpio, pero en cuando empezaron las sesiones dobles y la rutina de entrenamientos, pues no aguantó, volvió a las andadas, estuvo 4 días desaparecido, en los que reconoció haber estado básicamente fumando crack para olvidar un poco el tema. Muy bien. Lo más normal del El mundo. 14 de... Es lo que haría cualquiera. Eso es. El 14 de octubre los Nets confirmaron su rescisión de contrato de manera temporal, obligaron a Richardson a entrar en otro centro de rehabilitación. También reconoció luego que el día antes de entrar él y un amigo se pusieron hasta arriba de drogas. Dijeron que fueron tan alto como pudieron sin tener que pisar, y no se estaban refiriendo a pisar la luna. En fin. En cualquier caso, cumplió con el programa esta vez y el 21 de diciembre los Nets le reactivaron. Que era bastante apreciado por la mayoría de sus compañeros porque parece que era realmente un buen tipo. Pues algunos jugadores de los Nets no se alegraron precisamente de que volviera, a pesar de lo mal que andaba el equipo, como hemos comentado. De hecho, algunos compañeros no le hablaron hasta el 4 de febrero, cuando con un triple suyo en el último segundo ganaron 108-105 a los Bulls y ahí en la alegría, pues ya todas las rencillas se acabaron. Richardson reconoció que él probablemente habría hecho lo mismo, que reconoció que al fin y al cabo les había dejado tirados y que no podía aspirar que le recibieran con los brazos abiertos después de cómo les había fallado. Richardson no fue titular hasta el 24º partido que disputó, que fue el 25 de febrero ante los Knicks,
pero el equipo en los 23 partidos anteriores había hecho un 11-12, con Richardson promediando poco más de 9 puntos en 21 minutos, y a partir de su entrada en el quinteto titular, los Nets encadenaron un 9-1 en los siguientes 10 partidos, les puso en un balance de 37-30, con lo cual, pues lo dicho, la calidad de este jugador era indiscutible y en cuanto estuvo a tono, el equipo lo notó y para bien. Ni Ramsey ni Cook estaban para llevar la manija de un equipo serio y quedó demostrado de sobra con estos datos. 8-7 a partir de ahí, finalizando la temporada regular, pues con 45 victorias y 37 derrotas. 4 victorias menos que el curso anterior, pero mucho más de lo que se esperaba viendo cómo empezó el equipo. Sextos de la conferencia este y clasificados de nuevo para los playoffs. Contra rivales de su división, en la Atlántico, hacen un 12-12, pierden 2-4 los 6 partidos que juegan contra los Celtics y empatan a 3 ante Sixers y Knicks. Contra equipos de la Central 21-13 y 50% ante equipos del oeste. Solo tienen balance negativo contra 3, que hacen un 0-2 contra Spurs, Kings y Blazers. Se manejan bien en casa, 29-12, no tan bien fuera, 16-25, pero vamos, viendo todo esto que hemos comentado con Richardson, los problemas del inicio, ni tan mal, ¿no? Estas 45 victorias. No. Por eso lo que tú dices, que es que hubo muchos problemas. Hombre, lo de Richardson, como decimos, pues no que fuera esperado, ¿no? Pero bueno, que era una posibilidad cierta y da pena. Pero bueno, en el análisis de la plantilla, pues ya explicamos que los suplentes eran buenos suplentes, pero nunca jugadores sobre los que apoyar un proyecto de equipo aspirante a algo importante. Pero como dices, oye, bueno, pues no desentonaron, ahí estuvieron. La buena noticia para ellos es que Richardson estaba listo para los playoffs y con este jugador bien, pues serán, como decimos, pues bastante mejores. El rival sería Filadelfia, los actuales campeones que no habían estado especialmente brillantes en esta temporada regular, sobre todo, claro, si lo comparamos con cómo estuvieron en la 82-83, en la que fueron imparables tanto en la campaña, en la temporada regular, como en las eliminatorias. Además de esos balances negativos contra los 3 equipos del oeste indicados, tuvieron balance negativo contra Boston y Milwaukee. Pero, por ejemplo, 4 derrotas contra Chicago y Cleveland. Es decir, no eran un equipo que ni se hundiera contra los buenos ni arrasase a los flojos, ¿no? Parece que dependían más de ellos mismos, como has contado tú en el resumen de su campaña. Parecían peligrosos, pero su balance en rondas eliminatorias hasta la fecha era de 0-6 en la NBA. ¿Tocaría este curso? ¿Ganar alguno? Bueno, veríamos. No tuvieron ninguna racha de más de 4 victorias ni de 4 derrotas. Pero claro, ese 1-8 que enlazaron pues fue muy malo. Octavo equipo con más victorias de la liga, solo Portland y Lakers mejor que ellos en el oeste, lo que habla de la potencia de esta conferencia este, más allá de récords. Yo creo que quitando a Lakers, el resto de equipos del oeste eran peores que los 6 mejores que del este. Boston, Milwaukee, Filadelfia, Detroit, Nueva York y New Jersey. No sé qué opinas tú, José Manuel. Bueno, Detroit, New York y New Jersey es que eran poco fiables, yo creo, Sí. ¿no? Por juventud, por irregularidad, pero potencialmente yo creo que sí, que estos Claro. se puede defender perfectamente que eran mejores que los Spurs o que los Suns, ¿no? Que eran un poco Claro. ahí los otros gallitos del oeste que había ahí, Bueno, sí. importantes además de los Lakers. Los Spurs se quedaron un poco atrás esta temporada, pero vamos, que tú fíjate, Boston, Milwaukee, Filadelfia, vamos, quitando a Lakers, se meriendan a cualquiera con patatas fritas del oeste. Sí, Creo. yo creo que en una serie larga Sí. Se les pondría como favoritos a priori. Correcto. Otro equipo, bueno, que lo hacía bastante mejor tras descansar. Fíjate el balance, José Manuel. Tras 2 días o más de descanso, un balance 15-5. Mientras que en back-to-back y que descansando un día, 30-31. O sea que aquí se notaba. Sí. Ojo que ahora, bueno, estamos en 2022, cuando hablamos del back-to-back, este equipo tuvo 20 partidos back-to-back. Es bárbaro, ¿no? Es 1 de cada 4 partidos. Pero bueno, ojo que ese 16-25 fuera de su cancha fue el 7º mejor récord de la liga. De hecho, solo 2 equipos, sí, 2, tuvieron balance positivo fuera de su cancha esta temporada, que fueron Boston y Lakers. Ya, bueno, lo llevamos diciendo varias temporadas, José Manuel, que es que ganar fuera en la liga siempre ha sido duro y en estos años especialmente. Sí, o sea, que realmente se notaba lo de jugar en Eso. casa Sí, o sí. no, y por eso luego era tan importante lo de ahora que eran 8 acabar entre los 4 primeros en temporada regular. Eso es.
23-15 tras el parón del partido de las estrellas, quinto mejor de la liga, o sea que estaban llegando a playoff muy bien. Y quitando el 6-10, el balance 6-10 de diciembre, fue una temporada pues estable. Pero bueno, ahí ese mes fue el que les penalizó, porque teniendo un mes normalito, pues se hubieran ido a 50 victorias. Eso también hay que analizarlo, José Manuel, porque muchas veces vemos victorias, pero claro, es que este equipo, como estamos diciendo, tenía potencial de ganar a cualquiera. Sí, por eso ha sido lo de contar un poco lo de Michael Ray Es Richardson, porque claro, este no correcto. apareció hasta final de diciembre con la tensión de vuelve, no vuelve, dónde está, que al final desestabiliza, ¿no? Entonces, claro, si este Eso. equipo hubiera estado completo y con este hombre desde el inicio, rindiendo como rindió los partidos que jugó como titular al final del curso, pues hombre, las 50 victorias hubieran caído, yo creo que 100%. Yo también lo creo. Bueno, yo coincido contigo. No está mal la temporada, viendo lo que les había pasado, sobre todo el factor Richardson. Ahora tenían que ratificarlo en playoff ante Filadelfia. Y bueno, atrajeron a unos 12.500 espectadores por partido, por encima de la media de la liga, que estaba en unos 10.000. Estaban bajando porque 2 cursos antes estaban casi en 14.000. Pero bueno, atraían gente todavía. Sí, 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 sí. Pero es Ajá. curioso, ¿no? Que el equipo parecía que era como muy esperanzador, ¿no? Para verlo y con un Sí, sí. entrenador que iba a jugar más al ataque, que el juego iba a ser más vistoso, pero no parece que cuajara mucho entre la afición de Nueva Jersey. Ujú. Vamos a hablar ahora de los jugadores, ¿no? Pues a nivel individual, empezar hablando de Otis Bergson, porque tiene de largo su mejor temporada desde que estaba en los Nets. Prácticamente al 100% la primera mitad del curso, recupera y su estatus como All-Star, lo consigue ser por primera vez en la conferencia este y cuarta en su carrera. Ya hemos dicho que las otras 3 anteriores habían sido jugando para los Kings en la conferencia oeste. Sus 4 primeros meses realmente es que fueron muy buenos, coincidiendo eso sí con los peores momentos del equipo a nivel de resultados, como hemos dicho. Pero le aparecieron unos problemas en el pie y en la ingle que le hicieron bajar el pistón al final de la temporada. Sus últimos 12 partidos los juega saliendo además desde el banquillo y eso hizo que sus medias al final se quedaran en 19,8 puntos y casi 4 asistencias con un 51% en tiros de campo, pero es que hasta finales de enero estaba en más de 22 puntos por partido, también con un 51% en tiros de campo, pero claro, al final la lesión está, los problemas pues le hacen bajar en marzo, que se queda solo en 13 puntos, no llegando a disputar ni 25 minutos por partido por esos continuos problemas físicos que tuvo. Al menos la rodilla derecha, que era lo que le había fastidiado los 2 años anteriores, pues no se vio afectada en este curso 83-84. Y lo que dijimos, en cuanto volvieron a reunirse en el backcourt él y Michael Ray Richardson, pues fue cuando las cosas volvieron a funcionar bien para los Nets al final de la temporada y lo que hacía pensar que eso, en lo que hubiera podido ser tener la temporada completa a estos dos jugadores a tope. Sí, hombre. Lo mejor es que estaba a tope eso para disputar los playoffs. Otros 69 partidos, 57 como titular, Wilson, de los jugadores con más uso de la liga, 14º, 27%, es decir, finalizaba cuando estaba en la cancha casi algo más de uno de cada 4 jugadas de su equipo, ¿no? Bien en tiro de campo, tiro libre o en pérdida. Bueno, lo normal en estos Nets, evidentemente, era el jugador quizá de más calidad ofensiva. 61% en tiros libres, eso era lamentable para un jugador de su clase y diría que para cualquiera. Empezó su carrera lanzando con un 70%, pero se fue abajo. De hecho, acabó su carrera con un 66% en tiros libres. No sé, rarísimo. Aportaba poco en otros apartados estadísticos, pero al ser tan efectivo en el tiro era un jugador clave para ellos. Su equipo, evidentemente, de cara a los playoffs, necesitaba a este jugador a tope, o sea, como en temporada regular o un poquito mejor. 37-32 el récord con él jugando, similar al del equipo a final de temporada en global. Y 38 puntos fue la mejor marca anotadora del equipo, la consiguió él con una serie de 14 de 30 en tiros de campo y la segunda fue Dawkins, con 36 puntos en una serie de 12 de 15 en tiros de campo. Eso era lo que te podía dar Dawkins. Sí, sí, sí. Que bueno, en la que esta era su 9ª temporada como Ujú. profesional y realmente juega el mejor baloncesto de su vida. Hace máximo de carrera en puntos, casi 17 puntos por partido, que está muy, muy bien. Manteniendo una efectividad altísima, porque por encima del 59% en tiros de campo queda cuarto de la NBA.
Sigue siendo el jugador que más faltas comete de toda la liga, sube todavía de las 4,7 de la 82-83 en esta, dice yo también ahí quiero más, y se va a 4,8. 386 faltas comete el amigo, pero consigue estar en el campo más que nunca también en su carrera hasta ese momento, casi 30 minutos por partido, y es top 15 de la NBA en tapones y en porcentaje también de pinchos, 20º en rating defensivo y win shares defensivas, y 19º en win shares totales, que vamos, el máximo de los Nets. Algo así como decir que era el jugador de la plantilla que más aportaba, ¿no?, en cuanto a las victorias del equipo, lo cual, con la validez o no que le queramos dar a esa estadística, pues no deja de ser algo positivo en cualquier caso. Tal y como le pidió Albeck, se centra en ir con todo, a comerse el aro rival, y eso se ve en el aumento del número de veces que va a la línea de tiros libres, de 3,2 de media en la 82-83 a 5,7 en esta. Un incremento muy importante. Y además mejora su porcentaje de tiros libres hasta un, yo creo, respetable 73,5%, que también era su máximo de carrera. No es que fuera Moses en el rebote, pero también eleva sus prestaciones, se va a 6,7 por partido, que poco, pero era mejor. Yo creo que se puede hablar de temporadón de Dawkins, que eso, 27 años al final de la temporada, estaba en el mejor momento de su carrera y parecía por fin que se acercaba a algo parecido a lo que prometía cuando fue elegido en el draft del 75, y lo que se intuía que podía dar con el potencial físico y todas las posibilidades que parecía que tenía esta bestia. Dawkins declaró que en sus primeros años en la liga pensaba que podía hacer de todo en una cancha, no solo rebotear y machacar, sino botar, driblar por detrás de la espalda, lanzar en suspensión, y ahora sabía que no era así. Mira tú, había tardado 9 años en darse cuenta, y que trataba de aprender cada día pues qué podía y no podía hacer, por mucho que quisiera o que le gustara hacer ciertas cosas, pues que se estaba volviendo práctico, y que solo con ese cambio de perspectiva pues su juego se había elevado muchos enteros. También mira tú, se había dado cuenta de eso. Y bueno, si Larry Brown, por mucho que él no quisiera reconocerlo, había sido un poco su salvador el año anterior en los Nets, pues Albeck había sido este primer año como su hermano mayor. Dijo que el entrenador le había preguntado al inicio del curso cómo quería ser recordado, si como el padre fundador de Loftron, ese planeta imaginario del que Dawkins decía que venía, o como un gran jugador. Y le dijo que si optaba por lo segundo, tenía que dejarse de tonterías, centrarse en el baloncesto. Y bueno, al menos en estos 5 o 6 meses de temporada regular, Dawkins lo había conseguido y los resultados estaban ahí, Manuel. Nada mal, ¿eh? Tener un pivot de 17 puntos, 60% en tiros de campo, aunque no reboteara mucho. Yo lo quiero en mi equipo, en cualquier caso. Sí, hombre, muy bien, yo creo. Y bueno, de hecho, bueno, parece que sí jugó más en la zona, que se olvidó de esos tiritos, ¿no? Como le pidió Albeck. Por números y rendimientos, pues fue el mejor del equipo con Buck Williams. 81 partidos, 80 como titular. Sus números fueron constantes a lo largo de la campaña, sin altibajos, de mes a mes, medias entre los más o menos los 16 y los 19 puntos de media, quitando el mes de octubre, que fueron solo 2 partidos. De cara al aro solamente podemos decir que quizás se hubiera merecido más balón, porque solamente unos 11 tiros de campo intentados por partido. De hecho, 71 jugadores en la liga lanzaron más tiros totales que él. Hombre, con un 59% de acierto hay que darle más bolas. Yo a este hombre lo abastecería de manera constante. Esto es algo que tú y yo comentamos, ¿te acuerdas? En las finales contra Lakers, sobre todo en el 80, ¿no? Y el 82. Sí, este tenía, parece, claro, es que la física que tenía comparada con el 90% de los pivots a los que se enfrentaba, ¿no?, en cuanto a rapidez, salto, fuerza, pues, ¿por qué no pensar en haberlo utilizado, ¿no?, como un Shaquille O'Neal de la Sí, época sí, de Orlando, ¿no? exacto. De ponerle ahí, oye, hacer sistemas para que él tuviera facilidad para ganar la posición, y enseguida buscarle, pues, claro, darse la media vuelta, y es que se comía al que tuviera delante, fuera quien fuera. Pero no. O sea, la sensación esta fue que incluso está siendo una gran temporada, lo que tú dices, que ¿por qué no buscarle 15 veces, ¿no?, Claro. por partido? Eso es, sí. Pero bueno, ni reboteando, ni pasando, ni robando era bueno, no ya en general, sino también entre los pivots, ya lo has explicado. Casi 3 pérdidas en 30 minutos eran excesivas para un finalizador, ¿no?, que no creaba juego. Bueno, una pena lo del rebote. Él, como hemos dicho, habla muy bien de Albeck, un tipo que dialogaba con sus jugadores dentro y fuera de la cancha.
Ojo que no era ningún ingenuo, este Alves, que él escribe Dawkins que sabía cuándo estaban los jugadores cansados o fingían lesiones. Y bueno, parece que uno de sus mantras, de los de Alves, que era que los jugadores rivales no se dirigieran al centro, ¿no? Porque según él, desde ahí podían distribuir mejor el balón. Y bueno, parece que Kelvin Ramsey se cachondeó de esto, imitando en el vestuario, y esto cabreó a Alves, que lo pilló y le rebajó los minutos. Bueno, esto según Darryl, ¿no? O como hemos indicado, que parece lo principal, pues claro, cuando se recuperó Richardson, pues Kelvin Ramsey pues tenía que jugar menos, evidentemente. Pero bueno, esto de la táctica, José Manuel, yo he estado en equipos donde he vivido las dos cosas. O sea, entrenadores que te decían que por el centro porque teníamos un tío muy grande o porque quería ahogarles ahí, y otros que siempre por línea de fondo, para que ahí no tuvieran opción. Bueno, son maneras de vivir, ¿no? Como decimos. Sí, por ejemplo, ya hablaremos cuando tratemos Utah, ahí era un poco al revés. Era Eso hacer el es. embudo para que se fueran contra la montaña, Correcto. Marquito ahí debajo del aro. Entonces sí, depende también de eso, el tipo de jugador que tengas y adaptarse un poquito. Sí. Y también hablar de Buck Williams, Ajá. que lo habíamos nombrado hasta ahora, porque quizá da un pequeño paso atrás en su progresión. Sigue siendo una fiera en el rebote, aunque baja prestaciones, pasa de 12,5 a 12,3, o sea que está ahí. Le da para ser segundo de la liga por segundo año consecutivo detrás de Moses. Llega de nuevo a los 1.000 rebotes. Lo había hecho en sus 3 temporadas como profesional. Hay que decir que solo 8 jugadores más lo habían conseguido antes que él en la historia de la NBA, que para poner en perspectiva lo que había conseguido este jugador en totales, quiere decir que jugaba muchos partidos y que además pues que era una fiera ahí. Tercero en porcentaje de rebotes totales, quinto en porcentaje de rebotes ofensivos y octavo defensivos, así que pues, dominaba todas las facetas, nada que reprocharle en este terreno, ni en el apartado defensivo, decimotercero en rating defensivo individual, segundo en win-shares defensivas, es en ataque, donde no acababa de dar el paso adelante que todo el mundo hubiera querido, seguía siendo, decían, ¿no? Y se le ve cuando ves esta etapa, pues y yo creo que durante toda su carrera muy mecánico en sus movimientos de espaldas al aro y poco fiable en la media distancia, y eso no lo mejoró nunca en su carrera. Su porcentaje de tiros de campo baja, este no hace como en el caso de Dawkins, sino que este pasa del 59 al 53,5, que no estaba mal, pero no dejaba de ser un 6% menos de efectividad. Su porcentaje en tiros libres también baja hasta un muy pobre 57%, preocupante, ya que fue el 15º jugador que más tiros libres lanzó de toda la NBA. Y claro, sabiendo que te iba a notar esto, pues mejor hacerle falta que no que se fuera por el mate. Se pierde el All-Star Game después de haberlo jugado en sus 2 primeros años en la liga, lo que también era un dato a tener en cuenta. Y se pierde también su primer partido por una suspensión tras pelearse con Lonnie Shelton en un partido contra los Cavs, del que ya hablamos de esa pelea. Uh-huh. Y lo que hemos dicho es que jugaba mucho. Era el primer partido que se perdía en toda su carrera, en los 3 años que llevaba en la NBA. Sí, bueno, ya dijimos que Lonnie Shelton casi lo mata, porque tenía mucha masa, este le da un par de puñetazos y eso, pero bueno, Lonnie Shelton se tira encima, le empieza a dar, y si no se lo quitan le arranca la permanente. Pero bueno, jugador de la semana, Buck Williams, en la última semana, en la última de enero. Lo que has dicho, 81 partidos, 81 como titular. Jugó más alejado del aro, lo que hemos dicho, para dejar operar a Dawkins. De hecho, bueno, fue el jugador de la liga con más rebotes ofensivos. Quizá eso, bueno, él siempre entraba, ¿no? Con agilidad, y en eso fue una bestia toda su carrera. No al nivel de Moses Malone, Sí, pero era el que más se acercaba. No asistía, menos de 2 asistencias por partido, robaba poco, un robo, taponaba bien, un tapón y medio, y bueno, lo que indicas de los tiros libres, penoso, ¿no? Fue mejorando con los años, pero acabó también su carrera con un discreto 66%. 37 minutos de esfuerzo constante, este era de los que se machacaba. Otro que perdía demasiados balones, casi 3. Le quedaban muchas campañas tope, con un rendimiento notable, las iremos contando, y otro que de cara a playoffs pues tenía que ser muy importante. Quiero un detallito que es, cuenta Darrell Dawkins también, bueno, habían fichado a John Kililia, que era el segundo entrenador de los Bucks de Don Nelson, que lo ficharon en este curso, era un especialista defensivo, y bueno, parece que este hombre, tú fíjate,
dejaba el banquillo con la excusa de ir al baño durante los partidos y era para meterse unos lingotazos ahí con la botella. O sea que en este equipo tenían todos los males. O eso dice Darryl. Y bueno, hablando de vicios, Michael Ray Richardson, pues Sí. con todo lo que hemos contado, acaba promediando al final números discretos, 12 puntos, 4,6 asistencias y 2,1 robos en 27 minutos por partido, con un flojillo 46% en tiros de campo y disputando solo 48 partidos en el total de la temporada regular. Fue titular en los 25 últimos, como hemos dicho, y ahí mejoró un poquito, 14,6 puntos y 5,4 asistencias, pero también 46% tiros de campo, aunque yéndose a 32 minutos. No fueron sus números, ya lo hemos dicho, pero sí la influencia en el juego y lo que fue el volver a tenerlo titular, pues eso impulsó al equipo y fue lo más destacable de su actuación de este año. Richardson encontró en Stan Alve, que decía, ¿no?, en la relajación, en el tono positivo que tenía siempre este hombre, pues un segundo padre. Dijo que nada que ver con el histerismo, ¿no?, y el exceso de control de Larry Brown. Entró como titular cuando decidió Albeck ponerlo en el 5 inicial, no como base, sino como escolta por Otis Bergson, pero cuando este volvió, pues mantuvo su puesto en el quinteto de inicio, relegando a Calvin Ramsey al banquillo. Jugó más controlado que de costumbre, aunque algunos de esos tiros locos que a veces hacía marca de la casa, pues siguió cayendo de vez en cuando, y entre ellos ese game winner que hemos dicho ante los Bulls. Solo 2 pérdidas y media, su mínimo desde su año rookie, pero es verdad que jugó menos minutos. Bajó algo en defensa, lo que se notaba sobre todo cuando se emparejaba con grandes anotadores, ya que nunca llegó a estar del todo en forma, lógicamente, pero siguió por encima de los 2 robos por partido, como hemos dicho, aportando, y eso, ¿no?, él también la presencia moral de tener a este hombre al mando y no a Calvin Ramsey, ¿no?, lo que también ayuda al equipo. Correcto. 48 partidos disputó en total, 25 como titular. Lo positivo, bueno, lo que has mencionado, ¿no? Fue de menos a más y ahora llegaba en el mejor momento de la temporada, las eliminatorias. En robos era superélite de la liga, en tapones de los mejores bases, casi medio tapón por partido. También el rebote era excelso, top 3 entre los bases, casi 4 rebotes, tanto en media como por minuto y posesión. Y en triples no se cortaba, pero vamos, 14 de 58, 24%. Bueno, tenía que mejorar. Insistimos que tanto por configuración de plantilla como por calidad este hombre podía darles un salto de calidad pues importante. Le llegaba un enfrentamiento con Morris Chicks, uno de los mejores bases defensores de la liga, con lo cual fácil no lo iba a tener, desde luego. Y Albert King, pues decepcionante. Su tercer año, ya hemos dicho que después de haber sido el máximo anotador el año anterior, se esperaba que explotara definitivamente en su tercer curso como profesional, pero no es así. Pierde la titularidad a mediados de diciembre, la vuelve a recuperar tras 3 partidos, pero la pierde ya definitivamente en febrero a causa de una lesión de tobillo, y ahí Michael Koren pues aprovecha para comerle la tostada y a partir de ahí entra en un rol de sexto hombre del equipo. Y bueno, a lo mejor era una buena situación para él, sin la responsabilidad de ser titular, pero liderando la segunda unidad, pues pudiéndose centrar en anotar, básicamente. Consigue su mejor porcentaje de acierto de carrera, con un 49, algo más de un 49% en tiros de campo, aunque al principio el cambio de rol pues le afectara en su confianza y le costara adaptarse. Pero desde luego, si seguía como sexto hombre, un lujo para los Nets, ¿no?, tenerla ahí en ese puesto. Se hace 11,9 puntos por partido en los 26 encuentros que juega como suplente en 20 minutos y medio. Y en el global de la temporada, 14,7 puntos, 4,9 rebotes en algo menos de 27 minutos. Pues igual esta era su mejor situación, y ahí yo creo, ¿no, Manuel? Un lujo tener a este hombre, el que había sido tu máximo anotador el año anterior, tenerlo ahora de sexto hombre, pues hablaba muy bien de la plantilla. Sí, claro. Pues bueno, 79 partidos, 53 como titular. Claro, ahí, pues bueno, sí, si ese rol era aceptado por él, lo que decimos muchas veces, ¿no? Hay veces que hay jugadores que se adaptan bien a un papel menos protagonista y les viene bien. Ya vamos viendo cómo Albeck tuvo trabajo, ¿no? Y realizó ajustes múltiples a lo largo de la temporada, lo cual habla bien de él, que a pesar de eso el equipo rindiera. Malo para King, pues eso, que Koren lo superara, pero bueno, insisto, lo mismo era bueno de cara a él mismo, es quitarse presión. Fue el inicio
La verdad que dio un declive suave pero constante en la carrera de Albert King. Esperábamos un par de pasos adelante y la realidad es que empezaba a dar pasitos hacia atrás y lo que tú dices, algo decepcionante. Sí, porque O'Koren pues le gana ese puesto de 3 titular a base pues, de ganarse el pan con el sudor de su frente, de sacrificio, de hacer un poco de todo, ¿no? De lo del glue guy este que se habla tanto en el baloncesto, porque pues cumplía en todo con suficiente bien raspado, excepto en tirar a canasta. Pero principalmente fue muy valiosa su aportación en cuanto a la defensa y al equilibrio que daba un poco al equipo, aceptando un rol limitado en ataque, porque era un jugador que se movía muy bien sin balón, muy activo, que buscaba los cortes, que pasaba, pero que no pedía tiros, como si reclamaba Albert King. Y sí que no le importaba pues estar ahí desgastándose atrás ante los aleros de los equipos contrarios, que en el estamos hablando de tipos como Marques Johnson, el Dr. J, Bernard King, Cedric Maswell o Bird, contra los que King pues no tenía nada que hacer en defensa y O'Koren pues al menos ahí plantaba cara. Y decimos esto de que era todo por la defensa porque sus números finales no llegan ni a 6 puntos por partido, con un 48% en tiros de campo y un 61% en libres, y capturando no llega ni a 2,5 rebotes por partido. O sea, que eran los famosos intangibles lo que contaban en este caso para Ocore. Sí, bueno, lo que has dicho, un currante que se estaba haciendo un hueco en la liga por méritos propios, mucho mérito. A pesar de todo, pues claro, esa posición pues se quedaban algo cojos si Albert King luego desde el banquillo no metía aire. Pero bueno, oye, 45 victorias con ahí también. Sí, lo único es eso lo que decíamos, que para un número 6 del draft de 3 años antes, sí. Pues, o sea, eso está bien para Kyriakos Rambidis, ¿no? Cuando llega Claro. de Grecia, pero para Okoren, pues igual era poco, pero era lo que había y desde luego pues Eso se le es. estaba sacando partido a sus características. Y vamos a hablar de Kelvin Ramsey, que bueno, pues siguió en su bajada, diríamos, a los infiernos, ¿no? En el baloncesto. Su padre muere poco antes de empezar la temporada, lo que le afectó, como no, anímicamente, y le hizo perder por la oportunidad de empezar el año como base titular ante la baja de Richardson que hemos comentado. Esa oportunidad de jugar como base titular le termina llegando a finales de diciembre, mantiene el puesto 50 partidos, que no está mal, pero finalmente Albeck pues apuesta ya por el backcourt de Michael Ray Richardson y Otis Bergson, y Ramsey pues que casi no es que salga del quinteto inicial, sino que termina casi saliendo de la rotación. Una pena lo de este jugador, porque en 3 años, lo que hemos dicho, había pasado de estar en el quinteto rookie de la liga siendo titular en un equipo como los Blazers, que estaba siempre ahí arriba en el oeste, a estar con 25 años casi recién cumplidos con la sensación de casi de tener medio pie fuera de la liga. Y aunque sus números no fueron un horror realmente, 9,5 puntos, 6 asistencias en 24 minutos. Es cierto que con un 43% en tiros de campo, que eso sí que es un horror, pero una pena realmente lo de este jugador que parecía eso, que su realidad era la de Dallas del año anterior. Y Darwin Cook pues juega 31 partidos como titular, los 25 primeros, hasta que pierde el puesto con Ramsey y luego otros 6 más en febrero también. Acaba la temporada regular con casi 9 puntos por partido, un 44% en tiros de campo, algo más de 4 asistencias, 23 minutos, dejando claro que no podía ser el base titular de un equipo con aspiraciones de playoffs como estos Nets, pero aún así lo que hemos dicho, esa capacidad defensiva que tenía pues siempre le iba a dar para tener un puesto como jugador de rol, y si no pasaba de ahí pues otra aportación positiva para los Nets. Ramsey disputó 80 partidos, 50 como titular, pero bueno, ya está más fuera que dentro de la liga, lo veremos, aunque le quedaban 2 temporadas casi completa, nunca fue a más, sino todo lo contrario. Cook y Gminski son los únicos que disputaron, Darwin Cook y Mike Gminski, los 82 partidos de temporada regular con el equipo. Y bueno, por posición, bases escoltas, los mencionados Richardson, Beerson, Ramsey y Cook no dejaron hueco a Foot Walker, que solo disputó 34 partidos, 11 minutos de media. En los aleros, Buck Williams, pues secundado por Albert King y O'Koren. Reggie Johnson se fue a 72 partidos, Williams 67, pero disputando 11 y 14 minutos de media. Pues fueron jugadores para rellenar la plantilla en pivots. Gminski, ya dijimos que era el suplente, y se queda en 20 minutos de juego, con 8 puntos, 5 rebotes, un tapón, 51% en tiros de campo. Hombre, José Manuel, cumple, ¿no? Mike, para un pivot suplente está muy bien, ¿no? Sí, el tema era Bueno, que parecía lo mismo que O'Koren, ¿no? Número eso, 7, venía de sí. un carrerón en Duke
Y lo que sí parecía era que le había venido bien, ¿no? El cambio de entrenador, que se había Eso. liberado un poquito de la presión que le había estado metiendo Larry Brown. Correcto. Y bueno, daba la impresión de que este equipo tenía una o dos marchas más. O sea, si se Sí, olvidaban de esos problemas, iban a dar guerra en playoffs. Y bueno, vaya si lo dieron. Pero José Manuel, es que, claro, ya hemos visto que muchos problemas, ¿no? sí, no fue una temporada nada Claro, fácil. No es solo ver, mira, bajan respecto al año anterior, claro. bajan porque hay 4 o 5 factores bastante determinantes en esa bajada de victorias y casi se puede decir que ganan más de lo que hubiera sido incluso Sí. lógico con todo esto que pasó. Exacto. Bueno, el resumen de minutos y anotación. Buck Williams está por encima de 3.000 minutos y otros 3 jugadores por encima de 2.000, 3 por debajo de 500 y con más de 30 o más minutos de media, 3 jugadores. 10 continuaron de la temporada anterior y pasaron de disputar 84 de cada 100 minutos a disputar 86. O sea, en ese sentido, ya hemos dicho, los jugadores más importantes se mantuvieron. 14 jugadores en la plantilla esta temporada por 17 la anterior. La verdad que controlaron más. Cambiaron los minutos de jugadores secundarios. Nadie importante varió sus minutos de manera notable. Y bueno, el único entre los nuevos, Kelvin Ramsey, que se acercó a los 2.000 minutos. En cuanto a anotación, el equipo anotó 347 puntos más que la temporada anterior, una variación del 4%, y de los 10 que repetían, pues pasaron de anotar 85 de cada 100 puntos a 88. Insistimos, pues los más importantes eran los mismos. Nadie pasó de 1.500 puntos, 4 más de 1.000 y 6 jugadores no llegaron a los 500 puntos. Ese es el resumen un poco para que veamos que realmente el núcleo, José Manuel, fue el mismo. Sí, como he dicho, no tuvieron muchos cambios en pretemporada. El cambio principal fue la llegada de Stan Albeck, realmente. Y vamos a ver ahora un poco a nivel colectivo. Los Nets anotan casi en la media exacta de la liga, 110 puntos por partido, que eran 4 más de media que en la 82-83. Lanzan casi con un 50% en tiros de campo, les da para ser séptimos de la NBA. De nuevo hay la pareja Dawkins-Williams, pues súper efectiva, a pesar de esa ligera bajada de back. Tienen, eso sí, un problema muy serio con los tiros libres porque son últimos de toda la NBA en porcentaje de acierto, siendo los undécimos que más veces iban a la línea. O sea que estaban por encima de la media en las veces que iban a lanzar tiros libres, pero últimos en acierto. Los Nets no fallaban muchos tiros de campo, pero cuando lo hacían además, pues iban muy bien al rebote ofensivo. Son sextos de la liga en número total y quintos en porcentaje de rebote ofensivo. Ahí va Williams, ya lo hemos dicho, pues era un titán, fue el jugador que más rebotes ofensivos capturó de toda la NBA y quinto en porcentaje de rebote en el aro contrario. Y Jiminski, pues lo que hemos dicho, que aunque no pudiera no parecerlo, echó una mano ahí, duodécimo en porcentaje de rebote ofensivo. O sea, cuando estaba en pista ayudaba mucho. El equipo baja algo el ritmo de juego, curiosamente, ¿no? Hemos dicho lo de que con Albeck iba a mejorar el ataque, mejora, pero no a costa de jugar más rápido. Bajan de 104 a 103 posesiones por partido, pasando a ser octavos de la liga. Lo que dijo Albeck es que él trató de adaptarse a lo que tenía y que estos no eran los Spurs de Gervin y del Dr. K, de nuestro venerado Dr. K. En cualquier caso, el ataque sigue siendo un problema en este 83-84 para Nueva Jersey, porque acaban decimosextos en el rating ofensivo, aunque mejoran, porque suben 4 puntos y medio su anotación por 100 posesiones. Acaban decimonovenos en porcentaje de pérdidas, habían sido últimos en la 82-83 y mejoran algo el registro, pero es que Buck Williams y Darryl Dawkins eran top 20 de la liga en ese apartado, en el tema de pérdidas, y todo el quinteto titular pues superó de media cada uno, ¿no? Los que más jugaron de titulares, las 2 pérdidas y media por noche, que era mucho en una plantilla. La baja de Richardson pues hizo mucho daño a este equipo, ya lo hemos dicho, tanto en el campo como a nivel extradeportivo. Darwin Cook pues no dio la talla como base titular y los 2 primeros meses hubo ahí un run constante acerca de los problemas con la droga, de Richardson, que en todas las ruedas de prensa salía, entrevistas con técnicos y jugadores, lo que hemos comentado, que no solo es que no estuviera, sino el factor desestabilizante que era que les estuvieran recordando siempre dónde está este, sabéis si tiene problemas, va a volver, no va a volver. Pues claro, esto no ayudó y también lo que hemos dicho, que hay que ponerlo en el contexto para explicar los datos que terminó ofreciendo este equipo. Claro.
Eran un equipo, bueno, evidentemente flojo en ataque. No era el desastre total y absoluto. Pasaron, pues eso, de la posición relativa 19 a la 16. En asistencias por pérdida de balón eran 18º y eso era su problema. Como has dicho, sin Richardson no había un generador de juego efectivo. Pearson era un anotador y los interiores eran finalizadores. Ni Dawkins ni Williams iban a producir para sus compañeros. De hecho, unas 3 asistencias entre ambos en 67 minutos de juego, con lo cual casi por inercia daban alguna. Y ese 70% en tiros libres era para hacérselo mirar. La liga estaba en una media del 76. Sí, es que eso es lo que hemos dicho, el 57% de Buck Williams, siendo un jugador que iba tanto a la línea de personal, pues no ayudaba. Y en defensa, pues los Nets bajan, como era de esperar respecto a la era de Larry Brown, les meten 6 puntos más por noche y su rating defensivo baja de 99 a 105 puntos recibidos por 100 posesiones, pasando de ser los mejores el año anterior, como dijimos, a quintos en esta 83-84, o sea que tampoco es una bajada tan importante, no es una debacle, pero con el equipo sin acabar de carburar a nivel ofensivo, como hemos dicho, pues que la defensa diera ese pasito atrás fue suficiente para que los resultados al finales pues estuvieran por debajo de los de la 82-83 en cuanto al número de victorias. Bajan también en cuanto a las pérdidas provocadas a los rivales, pero muy poco, del primer al segundo puesto en porcentajes de pérdidas de los contrarios. Van a peor también en cuanto al acierto de los rivales, bajan ligeramente en cuanto a la protección del aro, de terceros a séptimos en porcentaje de rebote defensivo y de terceros a quintos en tapones. Lo dicho, ninguna hecatombe, pero sí en todo un pasito atrás, ¿no? Y en general, pues bajan el rendimiento defensivo de los Nets, pero aún así la inercia seguía siendo muy positiva, seguía siendo élite, como vemos de la liga, en casi todo top 10. Sí, bueno, en defensa son al equipo, por ejemplo, que menos asistencias reparten los rivales y los mejores tanto en mantener a sus rivales en un ratio bajo de asistencias por pérdida como en asistencias por tiro de campo anotado, muy bien ahí. Eso habla bien de la línea exterior y bueno, por algo, claro, por algo estaban bien clasificados, ¿no? Sí, y es, bueno, al final este equipo, desde luego, si hubiera sido solo a base del ataque, no se hubieran metido en los playoffs. Y como conclusiones, pues bueno, los Nets no se vienen abajo como algunos pensaban o incluso nosotros, ¿no? Poniéndonos en el punto en el que echaron a Larry Brown, prescindir de un entrenador de esa categoría, pues parecía que no, que las cosas iban a dejar de ir bien en la franquicia. A lo mejor si esto hubiera seguido el equipo hubiera acabado más arriba, pero la temporada regular, lo que hemos dicho, teniendo en cuenta todas las circunstancias, se podía considerar notable. Estuvo con el tema Richardson, la lesión al final de Berson, el estancamiento a nivel ofensivo de Bob Williams, que Kelvin Ramsey no dio finalmente para ser base titular, cuando Richardson no estaba, por una serie de circunstancias que hemos contado, que las victorias al final yo creo que están incluso por encima, lo que hemos comentado antes, de lo que hubiera sido razonable. La plantilla se mantenía bastante estable, tenía calidad, era joven, tú lo has dicho antes, ¿no? Prácticamente el 90% de los minutos eran, y de la anotación eran de jugadores que ya estaban en la campaña anterior. Y lo normal es que a partir de aquí, eso, con más estabilidad, con Albeck al frente y sin problemas extradeportivos, el equipo fuera hacia arriba. Los Nets estaban en playoffs y parecía que iban a seguir ahí por bastante tiempo. Ya veremos que no fue así. Pero en principio se esperaba que la evolución de Buck Williams, de Albert King, Dawkins, jugadores jóvenes, pues fuera hacia arriba y con eso el equipo pues también avanzara. La defensa no parecía un problema, eso siempre era interesante en un equipo que quería estar en la élite. Las enseñanzas de Larry Brown pues habían continuado gracias a la presencia de John Killian, este asistente que hemos hablado antes, y por ahí parecía todo controlado. Y era el ataque lo que había que mejorar. Albeck no lo había conseguido este primer año, aunque armas no parecía que faltaran si estaban todos bien. Aunque sí es verdad que no había un jugador top absoluto a nivel ofensivo de estos que fuera capaz de echarse al equipo a las espaldas y sacar las castañas del fuego de manera consistente cuando el ataque se espesaba. Los Nets tenían un problema cuando estaban en estático, no había mucho uno contra uno más allá de Richardson, y este jugador pues ya había dejado claro que no se podía confiar en él para ser el timón del equipo, porque en cualquier momento podía volver a desaparecer. Así que bueno, pues muchos pequeños puntos que mejorar, pero en general este equipo y parecía que era sólido, y lo que tú has dicho antes, Manuel, parecía que llegaba a los playoffs en el mejor momento del año. Claro, claro, esto sí, bueno. Bueno, primero
yo no sé si con Larry Brown hubieran acabado más arriba, ¿no? Porque gustándonos mucho, quizá era un entrenador que los errores los castigaba más y no sé si hubiera tenido tanta paciencia con Richardson, ¿no? Como la tuvo Albeck y no sé si Dawkins pues hubiera llegado a este potencial. La verdad que puede ser. La realidad es que la campaña, como decimos, no era mala y a la espera de lo que hicieran en playoff. El tema Richardson, ¿no? Como tú dices, no era fiable, pero claro, es que era o sea, fiable o no, sí, José Manuel, sin Richardson, yo creo que las posibilidades eran nulas. No sé qué opinas tú de ganar a Filadelfia. Sí, jugador que si se iba no ibas a conseguir nada por él. Sí, Si se iba era eso. porque le estabas o nadie iba a traspasar nada por este jugador. Y claro, si Ujú. lo perdías te quedabas con Claro. Ramsey o con Cook o teniendo que hacer ahí algún apaño raro de jugar sin base y no había esa calidad en el equipo No. y más con los problemas que hemos visto que tenían en ataque. Exacto, soy totalmente de acuerdo. Pero bueno, dicho todo lo anterior, hombre, yo creo que en la serie Filadelfia contra estos, yo no sé si había alguien en el planeta Tierra que apostase porque estos podían ganar a los actuales campeones. Contaremos lo que pasó, pero yo no lo creo, José Manuel. No, porque hombre, Filadelfia decepcionó, ya hablaremos este año, Claro. pero claro, es que los Nets también habían bajado respecto al año anterior, Claro. que se los Y habían eran perdido los en primera campeones. ronda Quiero decir, y todo el mundo pensaba eso, que bueno, la temporada regular, pero oye, ahora llegan los playoffs, se ponen es, todos en modo destroyer y esto va a ser un 3-0 y bueno, es. pues ya eso, contaremos lo que pasó en esas. De bigotes, del planeta Loftron. Poco más se puede pedir, Manuel, a un programa. Sí, hombre, un equipo bueno que muy importante este equipo esta temporada, Sí, muy importante. Ya veremos en playoffs y hombre, bueno, seguían en la buena senda. sí, sí, además, como vamos a hablar más de ellos cuando lleguen los playoffs, Ajá. por lo que hicieron, pues no vamos a tener más oportunidad de dedicarle tiempo a un equipo que para el que se pensara eso, ¿no? Que los Nets siempre fueron malditos ahí en los 80 por cómo fue el final de década, es decir, que estuvieron en un momento a punto de romper hacia ser uno de los cocos de la conferencia este. Luego Sí, no sí. fue así, pero Es lo un tuvieron. poco eso es un poco la película que contamos tú y yo, que a principio de década, pues ahí estaban los Nets, los Knicks, los Pistons, los Bullets, ¿no? Bueno, o incluso Portland, Phoenix, ¿no? Esos equipos que estaban ahí, clase media, media alta, y bueno, los que la rompieron para adelante y los que realmente se hundieron en la miseria. Bueno, tiene que pasar, ¿no? Unos van para arriba, otros para abajo, pero bueno, veremos esos aciertos en elecciones, lesiones, acaso insistimos que es que hay muchos factores y hay que contarlos todos, eso es lo que pretendemos. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos a hablar un poco de redes sociales. ¿Qué comentarios hemos tenido esta semana por ahí? Sí, en el programa 5 de esta 83-84, la temporada regular de los Chicago Bulls, Nacho Gómez de Pick and Bulls nos dice: muy buenas, grandes como siempre, qué gusto escucharos hablar de mis Bulls. La verdad es que ese equipo fue un desastre total, pero como bien apuntáis, al final, si no es por eso, no llega Jordan. Lo mismo tendrían que colgar la camiseta de Zeus al lado de la de Jordan. Y se ríe. Otra de las cosas que he escuchado y que he podido relacionar es lo bien que hizo Jerry Krause porque limpió la plantilla entera y así cambió la dinámica. Algo que me ha recordado al bueno de Carnisovas, que en año y medio sacó a todos del equipo, menos a Lavin y White. Estamos ahora en 2022. Y la dinámica a cambiarlo también. La dinámica ha cambiado también. En ocasiones hay cosas que no tienen arreglo y es mejor deshacerlas del todo y empezar de cero. Bueno, sí, hombre, Zeus, la verdad que ya dijimos que fue una decepción, pero bueno, merece ese reconocimiento que él mismo dice. Y bueno, hay veces, esto lo dijiste tú, ¿no? La semana pasada hablando de los Hawks, ¿no? Que a lo mejor era el momento de decir, oye, hago limpieza, me quedo con 3 y veo que se puede hacer con otra configuración de plantilla. Sí, es que es lo que creo que las ventanas en la NBA siempre han sido muy cortas
por lo más sencillo, por ejemplo, que en Europa, ¿no? Lo de poder montar un equipo, también te puedes ir para abajo estrepitosamente, pero hay más maneras de maniobrar para montar un mejor equipo y no tienes tantos años para pensarlo. Si no ves claramente que el equipo apunta hacia arriba, pues estar ahí un poco en tierra de nadie y eso, pues yo creo que aquí en el caso de Chicago tuvieron la suerte, evidentemente, de tener a Jordan. Si en vez de Jordan cogen a Mel Tarpin, pues no hubiera sido lo mismo. En Chicago nadie hablaría luego del equipo que cogió Kraus, pero aquí en este caso yo lo veo muy positivo, ¿no? Intentaron sacar algún activo por Zius y quitarse un jugador que estaba de uñas con el entrenador, apostaron por el entrenador antes que por el jugador, que no es tampoco lo más normal. En estos casos ya lo comentamos, ¿no? Lo de Magic no estaban en el mismo caché, pero lo de Magic con Westhead, y aquí optaron por eso y al final la jugada les salió bien, y luego cuando vieron el diamante que tenían, evidentemente primero con Rod Thorne ahí de General Manager y luego ya con Kraus, pues empezaron a hacer una limpia que, pues fíjate, ¿no? Lo bien que acabó, y todo un ejemplo de cómo montar un equipo campeón, los pasos que fueron dando los Bulls, y que por lo menos a mí tanto me apetece hablar cuando vayamos llegando. Sí, sí. A ti, a mí y a todos, creo. Vale, y luego en el programa de la semana pasada de Atlanta, Eliezer, como siempre, un episodio muy interesante. Totalmente de acuerdo con la necesidad de acelerar el ritmo de juego para aprovechar las transiciones con Wilkins, Rivers y Fast Eddie. Fratello tendría que haber adaptado su sistema a las potencialidades de la plantilla para aumentar el número de victorias. Me ha recordado, aunque en mucha más baja escala, el caso Westhead Magic, aunque en este caso tenían a Karenin al poste bajo como primera opción de ataque para justificar bajar el ritmo. A saber de cuántos mates espectaculares de Dominic nos privó Fratello. Bueno, veremos, ¿no? Atlanta ya lo hemos dicho, que oye, que renueven, que jueguen más rápido, tal. Bueno, pues al final con la idea de Fratello no les va mal. Esa es la realidad de la década, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, Es lo que hay. eso es. Y luego Cachador, que nos dice algo interesante. Dice, al respecto de John Pinone, quería comentaros un par de cosas. Primero, yo también pienso que siendo un jugador de apenas 2 metros y que no era rápido, no tenía sitio en la NBA, pero me ha sorprendido saber que tuvo una exitosa carrera universitaria en la Universidad de Villanova. Fue elegido entre los mejores jugadores de la competición, seleccionado para el equipo USA del Mundial de Colombia 82, el número retirado en la universidad. ¿Cómo puede ser un jugador precedido por esa exitosa carrera en la universidad, no sea seleccionado hasta la tercera ronda y no consiga jugar más de 7 partidos en la NBA? En la NBA, además, Villanova es una universidad de las que suenan. Ya sé que no es UCLA, pero vamos, no es una universidad desconocida. Y en una entrevista que he leído, él habla que jugó contra Ralph Sampson, Patrick Ewing, Michael Jordan y se enfrentó a ellos en la universidad. ¿Qué lleva a ojeadores a pensar que no va a poder hacerlo en la NBA? Y por otra parte, en la misma entrevista, Pinone menciona una regla FIBA de la época de la que no tenía ni idea. Dice que si un jugador NBA se iba a Europa y luego volvía a la NBA, ya no podía volver una segunda vez a Europa, con lo cual una vez le cortaban en la NBA y venías a jugar aquí, tenías que pensártelo muy mucho si querías regresar. ¿Habíais oído alguna vez esto? El propio Pinone indica que poco después de llegar a Europa esa regla fue abolida. Bueno, me ha quedado un poco largo como siempre y luego nos deja el enlace a la entrevista. Bueno, José Manuel, toca muchos palos. A ver, dile tú y luego meto mano yo. No, yo sobre esto de esa regla, sinceramente no Sí. la sabía. No, Lo leímos que lo sí. comentamos y no... Sí, la regla, yo le pregunté a nuestra enciclopedia, a nuestro backup, que es Oscar Villares, me pasó un artículo, me dijo que él lo había visto en su momento, yo tampoco tenía ni idea, y efectivamente, porque esto estaba relacionado con que, claro, en la NBA hasta el 90 se consideraban profesionales y lo otro era baloncesto amateur, entonces era como que la FIBA le permitía a un profesional venir a jugar, pero una vez que volvía, pues ya como que el carné había caducado, y bueno, es cierto que estuvo, bueno, pues eso. Claro, un jugador como John Pinone dice, oye, yo quiero seguir jugando, ¿no? Entonces tuvo, creo que 9 temporadas en Estudiantes. Y luego los otros temas que comenta, el tema de el scouting de John Pinone y por qué se fue a tercera ronda. Bueno, yo creo que por el tema físico, ¿no? Al final hay jugadores que promedian 5 puntos y 5 rebotes en liga universitaria. Parece que en la NBA van a tener hueco, y otros que hacen 20-10 y se sabe que no, que les va a costar mucho, y pasaba hace 40 años, pasa ahora y hace 60 años también. Pinone
se quedaba, de hecho, en la NBA, tú miras la página de Basketball Reference y aparece como alero, como small forward, Claro, porque claro. Es vieron que como 4 era imposible que jugara y Pirón era un jugador interior. Lo hablamos era un cuando comentamos 5. el En caso de Estudiantes era un 5. Claro, Courtney Thompson o demás, él era un jugador interior. En Villanova pusimos el vídeo en Twitter esta Sí, semana sí. para que vieran, la presentación aparece como center, o sea, Sí, era sí. pivot. Y en Reggie Johnson. Estudiantes, claro. Reggie Entonces, Johnson. eran jugadores midiendo 2,01, siendo generosos y con un físico muy, muy por debajo de la media. Es que, claro, de repente llegas a la NBA y te dicen que vas a ser alero. Vale, pues juegas 7 partidos y te tienes que ir de la liga. Luego puedes jugar en los mixers de la CBA o lo que tú quieras, pero sabes que en la NBA no vas a rascar nada de bola. Y en aquella época podías ser diferencial en Europa y sin hacer él nunca unas super estadísticas consiguió eso, ser diferencial y ser una leyenda en un equipo de nivel muy alto como fue el Estudiantes de los 80 y de principios de los 90. Sí, el tema físico, José Manuel, primero las condiciones, ¿no? Rapidez, etcétera, y la altura, ¿no? Bueno, voy a 3 ejemplos. J.C. Carroll, ¿no? El del Madrid de estos últimos años, claro. Es que no tenía sitio en la NBA. ¿Y tú crees que era porque le faltaba mano, José Manuel? No, claro, pero era Claro, un era tío un tío. que no botaba muy bien la pelota, un Cor- especialista en el tiro de poco más de 1,90 si Sí, llegaba realmente, yo creo pero que no claro, llegaba. J.C. Carroll no llegaba. No, calzado sí, pero yo creo que no. Entonces, claro, en la NBA, si ya aquí para generarse ventajas, que tenía que tirar una rapidez de la leche, imagínate allí. Y luego en defensa, ¿no? fíjate, claro, Jimmer Fredet, ¿no? Que metía Correcto. 30 puntos con la gorra en liga universitaria Eso. y no ha sido capaz nunca de tener un mínimo hueco en la NBA. Otros 2 ejemplos. Rick Barry, lo contamos en su momento, cuando llegó al draft del 65, los Knicks escogieron a Bill Bradley porque decían que era muy delgado Rick Barry. Rick Barry, que era ya en la universidad era bueno, luego fue la de Dioses Cristos en la NBA. Y luego Larry Bird, José Manuel, que lo decimos siempre, que es que a Larry Bird le decían que es que en la NBA no iba a jugar porque era lento, ¿no? Porque no, y la River era un, bueno, 2'6", 2'7", y joder, bastante mejor físicamente que Pinone, ¿no? Era un tío más espigado, más rápido. Y fíjate, bueno, perdona, y me voy más recientemente, José Manuel, Luka Doncic. ¿Cuántos dijeron que es que en la NBA le iban a defender y que no sé qué? ¿Sí o no? Claro, pero tienes ahí un punto de que al final la altura, si digo dentro de que tengas calidad, Eso es, marca la diferencia en tu puesto. estoy Entonces, de acuerdo. si Pinone hubiera medido 2,8, Sí, eso es con la otra cosa. calidad que tenía, la inteligencia, pues Ah, igual no hubiera sido titular, pero hubiera hecho una pero eso carrera es de 10 físico. años en el Eh, NBA. a lo que Claro, voy es que eso es físico, claro. Cuando decimos no tiene físico, no quiere decir que esté más fuerte, más. Claro, por ejemplo, Paul Mokeski, que nos gusta mucho, yo creo que es un jugador parecido a Pinone, ¿no? En el sentido de tíos, oye, con su manita, que se saben mover. Claro, la diferencia es que Mokeski medía 2'13", ¿no? Por eso estuvo 13 temporadas. claro. Mokeski con 2,01 pues hubiera No. jugado en el Estudiantes. Correcto, eso es. Bueno, pues nada, no hay más comentarios esta semana. Agradecemos a todos comentarios, pues eso, por todas las redes. Sí, 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 estamos encantados de la interacción, de que sigan subiendo tanto los suscritos, ¿no? En Sí, inbox como bueno, en sí, Twitter, pues oye, ahí poquito a seguimos. poquito vamos Crece la hacia familia. arriba, así, Eso es. sin prisa, pero sin pausa. Nada, seguiremos ahí poniendo cositas en Twitter. Esta semana pondremos cosas de los Nets para ir rellenando y que nos dejen comentarios, likes, de todo, que nos recomienden a sus amigos, Ujú. que nos encanta y que nos paguen con cariño a nuestros seguidores. Y nada, ¿dónde pueden encontrarnos? Quien quiera ponerse en contacto con nosotros. Bueno, como siempre, saben que en la descripción del audio dejamos todos los enlaces a nuestras redes, pues el Excel con todos los audios, Twitter @erabaloncesto, el blog erabaloncesto.home.blog, el canal de YouTube, el grupo de Telegram y el correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues no. Llegamos al final de este programa. Un saludo para todos. Como decimos siempre, si no pasa nada, nos encontramos por aquí la próxima semana. Fuerza y honor.